Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar todos ahí pendientes del chat votando. No sé qué ha pasado con la votación, que os habéis confundido. He tenido que reiniciar, se me ha bugueado. Cosas del directo y de novato, porque es la primera vez que estoy aquí. Bueno, bienvenidos a todos. Si estás viendo este vídeo y no tienes ni idea de quién soy, es lo normal, porque no soy nadie conocido. De hecho, este es mi primer vídeo, pero que estoy muy contento de que estés aquí, sobre todo si juegas al GeoGuessr, si te gusta aprender cosas sobre el mundo, si te gusta la geografía, o si simplemente eres un adicto del juego geográfico más importante que hay en este momento en el mundo. Y para responder a esa pregunta que acabo de plantear, mi nombre es Nevek, Nevekcito para los amigos de GeoGuessr. No soy ningún pro, no soy ningún maestro, para nada, simplemente tuve la suerte de caer en un canal maravilloso donde conocí a gente fantástica y maravillosa, la mayoría estáis aquí en el chat mirándome, y cosa que además me agrada un montón. Y gracias a eso, gracias a este grupo, empecé a aprender de buena manera a cómo se juega este juego, un juego donde hay que descubrir en qué lugar estás por solamente una foto o quizás moviéndote a través de Google Street View. Y eso hace que tengamos que conocer no solamente un montón de cosas culturales, sino además cómo viste cada paisaje de un país, ya sea en carretera, ya sea de forma urbana, ya sea la etnia que nos encontramos en ese país, la vegetación, la agricultura y un montón de cosas que son súper interesantes para frikis como nosotros que estamos aquí, en vez de estar haciendo otra cosa, viendo Netflix, una peli en HBO, estamos aquí viendo a una persona más que lo único que quiere hacer es seguir aprendiendo, pero como es tan aburrido tener que estudiar tanto y tanta información y tantos datos, se me ocurrió la manera de que podíamos hacerlo juntos aquí, todos en directo, de una forma divertida, en comunidad, y la misión, lo único que, el granito de arena que yo he querido aportar para devolver esa gratitud a esta comunidad, es intentar ordenar ciertas informaciones de estudio que son súper difíciles y hacerlas lo más amenas posible de una forma divertida, entretenida y con una técnica, mnemotécnica, más al alcance de todos, ¿vale? Para aquellos que les cuesta más el estudio por el estudio. Yo soy un meta player, como aquello que se dice, me encantan los metas, me encantan los metas que definen un país o una región. No me gusta demasiado los copyright o las antenas, algunas me las he aprendido de jugar y me vienen muy bien, pero no me estudiaría jamás Rusia solamente por copy, antena y color de coche, porque aparte además pienso que con el tiempo ese tipo de coberturas irán desapareciendo y quedarán los metas reales, que son los volardos, los postes, las etnias, la vegetación y ese tipo de cosas que durarán muchísimos más años, ¿no? Así que dicho esto y habiéndome presentado yo, tengo aquí una chuleta. Puedo decir que ha finalizado la votación, corregirme si me he equivocado, pero me ha parecido leer que ha ganado Japón,
los stickers de Japón. ¿Es correcto? Decidme en el chat y os leo por primera vez aquí. Tal vez mi... Ah, voy a ver si lo puedo leer. Que se me ha quedado muy chiquitita la ventana del chat, os leo poquito. Ha ganado de paliza Grecia. No me puedo fijar, Lucky, porque al quitarlo se me va. Pero es que no sé si se lo has dicho antes o ahora. Así que mi invitado especial que está por aquí esperándome, que ahora os voy a hablar de él, si quiere confirmarme, por favor, si ha ganado Grecia o Japón. Y ahora os voy a hablar de este invitado especial que tengo. La idea no solamente es que ganó Japón, me dicen, ok, gracias. La idea no solamente, aparte de estar con vosotros en comunidad aprendiendo juntos, o sea, yo lo que voy a intentar es aprenderme algunos metas que me vienen muy bien aprenderme a mí, algunos ya los he visto para poder prepararlos, para ver que son de calidad, pero son esos metas difíciles que luego con el tiempo se te olvidan un poco si no los mantienes. Entonces, aparte de eso, he decidido que cada vídeo, cada semana voy a traer un invitado especial donde haremos un directo, un stream, aprendiendo estos metas, y luego haremos otros vídeos solamente, exclusivamente para YouTube, que también son formativos, pero de una forma también muy divertida. Así, obviamente, pues haremos lo típico, jugar Team Duels, haremos algunos retos, me dará alguna masterclass interesante donde nos pueda enseñar su fuerte, lo que más conozca, y siempre lo haremos de una forma muy divertida, compitiendo, pasándolo bien, a lo típico vídeo de YouTube de GeoGuessr, pero intentando que la gente pues se lleve un contenido de valor. ¿Vale? Entonces, dicho esto, tengo el placer de presentaros. Tengo un problema, me he tenido que hacer una chuleta para esta presentación porque la persona que viene a continuación es muy, pero que muy difícil de presentar, ya que no lo puedo definir con una sola palabra. Esta persona, este primer invitado, que es un lujo que sea él, el primero, porque fue uno de los que más me acogió cuando yo llegué junto al director del canal de Discord Geosebi de la Liga Hispana. Marianito es de Mar de Plata, Argentina. Él es nada más y nada menos que cantante, canta de maravilla, la voz angelical le han apodado algunos. Es guitarrista, es crítico musical y me han dicho que hasta que rapero de freestyle, que esto yo no lo sabía. Ajedrecista con más de 2600 de elo en lichess. Programador. ¿Qué pone aquí? Que no me entiendo mi letra. Contador de chistes malos, eso es verdad que eso lo he visto yo. La alegría del canal de Discord, que también, eso es cierto y todo el mundo lo puede asegurar. Y según rumores, es el mejor chef de milanesas y quemador de aceite apodado en su lugar, con su célebre frase que todos conoceréis. Bueno, dame un minuto, que le voy a dar la vuelta a la milanesa y vengo. Esa es la típica frase. Así que, quiero que le deis la bienvenida, quiero que veáis esta maravillosa tarjeta de presentación que os he preparado para que conozcamos a Leroy Fusik, con nada más y nada menos que un récord histórico, bueno, un récord no, un montón de récords históricos, con un pick de 1928 de elo, es el número 1 de Argentina, y ese elo, ese pick de elo lo ha conseguido en nada más y nada menos que 11 meses y pocos días, él es de el 10 de octubre de 2024, ha jugado 6.518 clásicas, 2.314 duels con un win rate del 52,94%. Su modalidad de juego favorita es el no move. Su país favorito es Estados Unidos. Es uno de los que más domina y los que más le gusta porque los ha estudiado muchísimo y yo los he ido aprendiendo, lo poquito que sé lo he aprendido de él. Y le he preguntado qué se consideraría el más GOAT, ¿no? O cuál sería su fuerte en el juego. Y es verdad que yo no lo había caído en ello, pero cuando él me lo dijo, pues pensé que era cierto. Y son los códigos de área, los números. Le encantan los números de teléfono, cualquier tipo de código. Tiene una facilidad, tiene una habilidad enorme que no he dicho en la presentación, que es capaz de contar el número de letras en una frase al instante o prácticamente al instante. Es una idea genial. Así que bueno, ahora sí quiero que todos hagáis como un aplauso, pero psicológico, porque no me va a llegar el ruido, a Mariano Leroy Fusik. Ahí está. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, Neve, querido. Wow. Menuda presentación. Siento que fui electo presidente, igual. Me, Pero me totalmente costó, ¿eh? agradecido de estar acá. Me costó escribirla, ¿eh? Me costó escribirla porque había de todo, digo. No puedo destacar nada porque hay un montón de ¿Qué cosas que nivel? destacar. Mariano, antes de nada, muchas Pero qué gracias. nivel, es lo Mil más. gracias por inaugurar conmigo el canal. Dime, perdón, dime, que te he cortado. No, no, que es lo más, no sé.
demasiado, loco. O sea, ya tengo las expectativas puestas en la estratosfera. Más me valga cumplir. Yo solamente lo describí lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo sabe. Demasiado eres tú. Eres tú, por eso, Gracias, Neve, de gracias. verdad, de corazón, lo digo y no es hacer la pelota. De verdad estoy muy, muy contento de que estés aquí conmigo hoy. Porque grabar estos directos y los vídeos son un montón de horas de trabajo, de preparación, de todo. Entonces, yo sé que es un sacrificio y por eso te lo agradezco un montón. Así que bueno, Mariano, salió Japón. No, Neve, y yo te agradezco a vos. Sí, No, por señor. favor, faltaría más. Y salió Japón y ¿qué te parece a ti Japón? Me parece interesante. Nosotros dos somos meta players. Vos recién te introduciste como uno y me presento yo también como otro. Y es uno de los países más estudiables del juego, Japón. En cuanto a metas, Es claro. muy interesante, pero en absolutamente todo. No solo son obsesivos con la arquitectura, la infraestructura y demás cosas, sino que también la vegetación y los paisajes son interesantes. Es lo más difícil seguramente de Japón, el paisaje, porque a veces puede ser muy parecido, no tanto en el medio del país como en el sur o como en el norte. La infraestructura y la arquitectura es más fácil de estudiar para adivinarlo por región. Pero como a mí me gusta estudiar los países, es uno de mis predilectos cada vez que quiero estudiar algo. Sí, el mío también, porque tiene metas por todas partes. De hecho, tengo un problema con Japón, que ya me sé varios metas, o sea, me sé como 6 o 7 tipos de metas, o sea, me sé los postes, me sé los volardos, me sé los stickers, más o menos, que es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué más me sé? Me sé más cosas. Ahora que no me acuerdo. Hay como 4 o 5 tipos de metas. Y el problema es que cuando estoy en una ronda, no me da tiempo a observar toda la ronda. Te sale en un sitio urbano cuando hay un montón de postes, de volardo, de cosas, y no sabes por dónde empezar a buscar la información, porque no sabes qué poste o qué infraestructura del meta te va a dar la pista correcta de la región. Y es una putada, porque estás ahí en medio tal y al final hay tanta información que no encuentras nada. Y a mí eso me ha pasado un montón. Entonces, es verdad que es un país pequeño, pero que con multiplicadores, que es la modalidad de juego que tenemos hoy en día, creo que sirve porque realmente es muy aprendible. Sí. Entonces, antes de empezar, Mariano, te quiero hacer un par de preguntas. Me gustaría saber o que nos contaras un poco cuál es el secreto, cómo has hecho para llegar a ser el top 1 de Argentina, a tener un pick de 1928 de Elo, en tan poco tiempo, en 11 meses. Ok. Vale, es muy difícil de responder esta pregunta. Lo Pero más siento. allá de la dedicación, más allá de la dedicación y la constancia que lleva, eh, ponerse a estudiar tanto de tantos países, porque hay que memorizar un montón de cosas para crecer en GeoGuessr. Más allá de jugar muchas partidas clásicas y jugar duelos y acostumbrarte a todo lo regular, a lo que forma parte de toda la escena, bueno, es, es estudiar, estudiar, estudiar. Yo le terminé agarrando más el gusto a estudiar que a jugar. Hubo días, por ejemplo, que tenía un rato libre y en vez de ponerme a jugar partidas clásicas, me ponía a estudiar guías o a usar las herramientas que hay para mapear, ¿no? Para ir conociendo todo lo que está cubierto por Google Street View. Yo diría que es un equilibrio entre ser constante y no abandonarlo, ¿no? Y también como un metaequilibrio, un segundo equilibrio entre lo que es las partidas que se juegan y lo que se estudia. Porque forma, eh, forma una gran parte del crecimiento en el juego estudiar. Una gran parte, y te diría que es más del 90-95%. Wow. Em, Y cuando Así te refieres que a jugar sí, partidas, ¿te refieres competitivas o clásicas? cualquiera de las dos, a mí me gustan más las clásicas que las competitivas porque se aprende más en la clásica. No, no está el miedo de arriesgarse mucho, por ejemplo. El famoso hedge es algo que se hace mucho más en las ranked que en las clásicas. Entonces es ir a fondo, jugar clásicas es manejar tus tiempos, ¿no? Es decir, si te sale una loca que te sorprende, bueno, pues en un arranque, en una de esas perdés y te enojás y vas a la siguiente partida. ¿No? Sin haber revisado la lo que te complicó. Y en una clásica eso no te pasa. Entonces, las rankeds sirven para medirse, para saber cómo anda uno de nivel, pero ya me conocen y saben que no es lo que recomiendo. O sea, no es que no es lo que recomiendo. Lo recomiendo, pero mesuradamente, ¿no? Con moderación y equilibrándolo con partidas clásicas y con estudio. Porque hay Hay que hacer, mucho, mucho, mucho para estudiar en este juego. hay que tener equilibrio, ¿no? Porque también hay que aprender a competir también, ¿no? Entonces también hay que dedicarle un tiempo a competir, a no tener miedo a perder, o sea, a arriesgar, a hacer un region guess y no un hedge, ¿no?
Sí, 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 Ahora, exactamente. ¿cómo le dirías tú a alguien que está empezando o no? O que lleva casi el mismo tiempo que tú. Pues yo llevo casi el mismo tiempo que tú, lo que pasa es que empecé a estudiar en serio mucho más tarde. No soy tan dado para la memoria como tú, también tú eres una persona más joven. Y que no quiero poner como excusa la edad, pero bueno, se te da muy bien estudiar, lo has demostrado con el poco tiempo que llevas y el pic de lo que tienes. ¿Qué nos recomendarías a todos los que queremos a lo mejor llegar a un nivel alto, casi a un nivel pro como en el que estás tú, sino por no decir pro? ¿Qué le recomendarías? Más o menos has dicho un poco, ¿no? Como lo has hecho tú, pero ¿qué les dirías? Dale un mensaje. Ok, una recomendación directa es el no enojarse y el disfrutar el proceso de aprendizaje del juego. Y por eso también entra de vuelta la recomendación de jugar clásicas y no ranked, donde uno se puede calentar porque está la faceta competitiva del juego en la que te ves herido en un montón de facetas y perdés. Claro. Entonces, eh, nada, diría varias cosas. Tampoco soy el mejor del mundo para esto, pero diría que hay algo también cierto, ¿no? En esto que es lo de estudiar cosas útiles. O sea, si la meta es realmente subir de él o ser el mejor jugador que uno pueda hacer competitivamente, es estudiar cosas útiles. Los países grandes, por ejemplo, o cuáles, porque quizás hay algún país que se te da mejor que otro. Entonces, ser consciente también de eso y estudiar los que se te dan peor. Los que más difíciles te son de reconocer son los que tenés que jugar. Eh, por ejemplo, a mí me pasa que me complica mucho Croacia. Es un país que, no sé por qué últimamente la mitad de las veces no lo saco cuando no hay pistas fáciles. Entonces estuve jugando un mapa específicamente del país para agarrarle la onda, desde Las la vibes. infraestructura hasta la arquitectura, hasta el landscape, o sea, todo, sí, las vibes Ujú, en general. ujú. Pero conocer las debilidades que tiene uno a la hora de jugar y Claro, trabajar en ellas. trabaja en ella. Muy bien, muy bien. Bueno, Mariano, pues si te parece, vamos al lío. Tú tienes una party preparada para, tú y para ti y para mí, donde vamos a empezar a estudiar los stickers de Japón, los que habéis visto en pantalla. Os los vuelvo a enseñar. Voy a volver a enseñarlos yo, Mariano, por si quieres ir ajustando, si hay algo que ajustar en la party. Os la muestro rápidamente. Dale, dale, sí, sí. Estos son los stickers de Japón. Espero que podáis ver mi ratoncito, que no estoy seguro si se ve o no. ¿Me podéis confirmar si se ve el ratón? Porque la verdad es que no lo he configurado esto del ratoncito. Creo que no, ¿no? Si nadie me dice nada. Igual se han ido todos, estamos tú y yo solos, Mariano. No, no, les gusta hacerse los pícaros por el chat a los muchachos. No se ve. Ok, bueno, perdón. Esto es un fallo mío, no sé cómo arreglarlo ahora en directo, pero lo que vamos a hacer es que vamos a dividir los stickers que tenemos en pantalla y los vamos a dividir en varios grupos para aprovechar. Yo no sé, yo creo que la mayoría de la gente no se sabe estos stickers o no los ha visto nunca, porque hablando con gente que lleva mucho más tiempo que yo, nunca se los ha estudiado y son súper útiles porque te dan una región de Japón muy concreta. Si Sí es verdad que la mitad, casi la mitad de Japón, como podéis ver, la zona que está en blanca del mapa, pues no tiene estos stickers no tiene ningún tipo de sticker como meta región deseable. Pero si vamos de izquierda a derecha, empezando por la parte de arriba, vemos que tenemos un palo blanco, que viene a ser lo que viene bueno, todos los palos, casi todos son blancos, y el primero de la izquierda tiene una pegatina rectangular, vertical y gris. Mira, que es la que estoy señalando con el ratón. Recuerdo, no sé si se está viendo o no, porque ya no sé si Luquila no lo estaba viendo o hay discrepancia en el chat y algunos lo ven y otros no. Entonces, el primero sería ese, palo blanco y pegatina gris. Muy bien. Ese es fácil, es muy fácil, es muy distinguible porque es blanco con gris. Pero tiene un problema y es que tiene a su hermano opuesto al otro lado del país, en el otro extremo, que es el que está en Hokkaido, que es totalmente lo contrario, es un palo gris con una pegatina blanca. Yo lo que voy a recomendar a partir de ahora, para recordar estos dos extremos, tanto el gris con la pegatina blanca como el contrario, es que nos fijemos solo en el color del palo, no nos vamos a fijar en la pegatina, porque os lo recomiendo, dentro de 3 días ya nos vais a acordar cuál es cuál. Entonces, el palo gris lo tenemos en Hokkaido, arriba al norte en toda la isla,
Y el palo blanco lo tenemos, no perdonarme, no me sé los nombres de las prefecturas, es una de mis debilidades en el juego. Es en la parte noroeste de Japón. En la esquinita, justamente en la esquinita. Ya no sabemos dos. Ya no sabemos dos. Nuestra misión ahora va a ser aprendernos 9, nada más que 9, en esta primera etapa. Luego nos aprenderemos el resto. Pero ya veréis que de esta manera, así lo hice yo en su momento, ya veréis que se aprende mucho más fácil. Me están diciendo que el cursor Tito, ¿qué pasa, Luquila? ¿Al final se ve o no se ve? Porque es que no sé poner ahora lo del ratón, ¿eh? Ah, que sí lo ves, ¿no? Ok. Bueno, entonces tenemos... Ah, que no se ve. Bueno, ok, entonces vamos a hacer zoom aquí. Tenemos aquí muy cerquita el blanco con la pegatina gris y por el otro lado tenemos el gris con la pegatina blanca. Así no nos hace falta cursor. Bien, a la derecha del blanco, tenemos otro blanco con dos franjas azules, que está un poquito más a la derecha del otro en el mapa, digamos, ¿no? Podemos dividir Shigoku, ¿no? Se llamaba esta. Shigoku. Tenemos el sticker, perdón, el palo blanco con los stickers azules. Ahora, hay algo que no he dicho, y a lo mejor mucha gente no sabe y no me he dado cuenta, que estos palos, ¿qué son estos palos blancos? Estos palos blancos son los palos de las señales, pueden ser de cedas al paso, pueden ser de kilometraje, de límite de velocidad, etcétera. Son esos palos finitos que encontramos, más difíciles de ver que un poste, son más pequeños, pero están ahí. Entonces, sabemos que ya que tenemos el blanco con la pegatina gris y el blanco con las dos pegatinas azules. Este se nos puede confundir particularmente con uno. Es más difícil que hay un tercero, pero particularmente con uno, que es el que tenemos aquí debajo en Nara, a la derecha de Osaka. Esta sí me la sé. En este caso la pegatina es una pegatina azul, este que tenemos aquí justo en el centro, pero tiene dos rayitas blancas. Entonces tenemos dos rayitas azules y una azul con las dos blancas. Ah, con el zoom se ve el ratón. Ah, maravilloso, perfecto. Bueno, entonces ya aquí nos sabríamos cuatro. Fijaros que está justo en Osaka. Osaka viene a ser un poquito al noroeste de donde está esta pegatina. Pero Nara es una prefectura chiquitita que hay un poquito a la derecha y un poquito al sur. Y es esa de ahí. No os preocupéis que luego la vais a aprender. Ahora ya puedo ir más rápido. Ya no sabemos cuatro. No sabemos los dos extremos, que son los contrarios blanco-gris y gris con blanco. Los blancos con azul, que son estos dos. Muy fáciles de recordar porque están uno al lado del otro. Y ahora nos vamos a aprender este de aquí. Este de aquí es bastante distinguible y único porque tiene dos pegatinas. Pueden estar muy juntas o muy separadas, como veremos luego. Pero tiene una pegatina azul y una pegatina amarilla. Este se encuentra a la derecha, justo en la esquinita a la derecha del siguiente. Voy a decirlo así porque no me sé los nombres de las prefecturas. Otro muy fácil de recordar es el que tiene una sola banda, una banda negra, pero esta banda, ojo, puede ser de muchos colores, no tiene por qué ser solo negra, pero nos vamos a acordar que está justo en el norte de la península, ¿vale? Justo casi en el centro, un poquito a la izquierda, pero no os preocupéis que vais a saber porque luego cuando sepáis el resto vais a saber ubicarla muy bien. Ya tenemos 4, 5 y 6. Bueno, pues con esos 6 solamente nos faltarían 3 para aprender. Vamos a ir a la parte sur, también del oeste, y este también es bastante fácil, es una pegatina cuadrada, se ve bastante bien, se distingue bastante bien del resto, en la práctica lo he probado y se distingue muy bien, pero esta también puede ser de otros colores, las he visto amarillas, creo que las he visto verdes, pero la forma cuadrada por sí sola está bastante, porque ya que no, si os fijáis no tenemos ninguna otra que sea cuadrada, excepto la de los extremos, como la de Hokkaido, pero se distingue muy bien porque ese palo es gris, ¿de acuerdo? Bueno, sabiendo esta, solo nos quedaría una muy fácil de saber porque es el único palo marrón, el único palo de señal marrón. El palo marrón, os tenéis que recordar que está en todo label, o sea, donde pone la palabra Japón aparece el palo marrón. Cuando hagamos zoom en el mapa veremos que aquí va a poner la palabra Japón, hacemos zoom, pinchamos por ahí y ahí va a ser el palo marrón, ¿vale? Luego lo vamos a practicar y ver la prefectura. Muy fácil también. Luego podemos ver uno que también es azul, que es muy diferenciable de los que ya hemos visto, que es este de aquí. No sé cómo definirlo, tiene unas rayitas como si fuera un QR de barras parecido. Y a veces presenta, pues hay dos modelos, presenta una pegatina gris con unas letras azules. Entonces, si el sticker es azul, pero no es ninguno de los que nosotros conocemos, pues va a ser el de Sendai, creo que si no me equivoco. ¿Es esto? Es que no me acuerdo si Sendai es la de abajo o esta, pero la de Sendai.
Y creo que estarían todos. Tenemos uno que es el gris, dos que es el último que hemos aprendido, el palo marrón 3, tenemos el azul con las dos rayitas blancas 4, tenemos el de abajo, el del sur, que es el quinto, el sexto, el séptimo y... perdón, octavo y noveno. Los 9 que nos tenemos que aprender. Los 4 del norte, el del sur. Cuidado con este del sur. Tenemos que recordar que está en toda la zona sur de esta parte, pero en la esquinita esta viene otro que nos lo aprenderemos luego. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hemos preparado un mapa. Mariano, ¿lo tienes listo? Confírmame. Lo tengo listo acá en la parte, sí. Muy bien, estoy contigo en la parte, Mariano. Le arrancamos cuando quieras y lo vamos comentando y vamos a ir practicando solamente esos 9 que nos hemos aprendido. Dale. Agregar también que los mapas que hemos preparado tienen el script del Nearleable Meta, ¿ok? El Nearleable Meta... Pará. Tengo que... Dime. Se puso el Word. Está bugueada la parte. Ah, está bugueada. Sí, bueno, sí, ok. está bugueada, pará. Vale, vamos a hacer una... Vale, puede ser que porque yo estoy en dos parties... A Es ver, que creo viene... que se bugueó por el tema de las dos partes, sí, porque la Muy bien. inicié Voy a y hacer ahora una estoy en la cosa. parte general con todos. A Geosebi le voy a pasar la parte que tenemos compartida en el canal. Te nombro organizador, Sebi. Creo que también está bugueada. Es que no, a mí me parecía que no se puede entrar a dos parties a la vez. Claro. Bueno, estábamos en dos parties, pero no se puede jugar, por lo visto, que os sirva de experiencia. Pero no Pero importa, si quieres hago la otra en 0 segundos, la que tenía recién. Y sí, después no, entramos a esta. sí, no, el tema es que quiero pasarle en la parte que tengo yo creada, que es donde está todo el mundo, me gustaría pasarle el anfitrión a alguien para que pueda... Ah, a lo mejor te expulso a ti, déjame expulsarte de mi party. A ver, No, está bien, está bien. Me luego voy, ¿querés entras. que creo la de los stickers otra vez? En un segundo. Sí, crea la de los stickers. Y a ver si ahora sí, si era por eso. Pero es que el problema es que ya no me deja pasarle el anfitrionado a nadie. Seguramente porque está bugueado. A ver. No importa, Alocundo. esa parte igual la volvemos a hacer en 2 segundos. Ahí te Está pasé bien. el link de este nuevo, que ya está todo puesto. Ok, entonces darme un segundito. Apenas te unas le doy. Ya está configurado. Ahí está. Ahí está, te sale, ¿no? Lo de sticker Japón y todo así. Vamos. Sí. Alright. Pues ahora funciona bien, ¿eh? Para que sepáis, puedo estar en dos parties, pero en una no estoy jugando y en la otra no está el organizador. Bien, esto como Ahí tenemos el decía, primero. son mapas Learneable Meta. El que no lo sepa puede tener los scripts en la descripción. Si ponéis exclamación links en Twitter, en Twitch, perdón, también los podéis mirar. Y también el cómo instalarlo en el caso de que los tengáis instalados. Ya haré un vídeo al respecto. Bueno, nos sale uno de los más fáciles para mí. Es el que es simple, es una rayita. Puede salir en diferentes colores. Y si os lo recordáis, está más o menos por esta zona de aquí al norte. No es en el centro justo, sino que es en esta pendiente, en este ángulo, es donde sale. Bien, yo le voy a adivinar, Mariano. Tú no ves mi guess. Puedes hacer tu guess si te acuerdas, Marianito. ¿Te acuerdas o no? ¿Crees que sabes dónde es? Ahí está, ok, bien. Si recordaba que era algo por acá. Bien, bueno, llega hasta ahí, creo, ¿no? Si hago zoom al narreable. Antes de pasar a cada siguiente ronda, cuidado que tengo el narreable puesto, puedo mostrar la foto. Uy, ahí está, listo. Ok, no va a volver a pasar. Está bien, No, pues, está bien. Es nuestro primer vídeo, No pasa Mariano. nada, vos me avisas. No pueden pedir más. O sea, no pueden pedir. La No, cosa por es supuesto. divertirnos. Bueno, aquí tenemos el palo marrón. Mariano, ¿te acuerdas dónde es el palo marrón? Es el único que tiene que es muy fácil de memorizar. No, no sé si me lo estaré confundiendo con el del otro, pero creo que el otro era gris. Me parece que esto es centro, ¿no? ¿Es por el centro, puede ser? Casi. Bueno, sí, en algo tienes razón, que es más o menos céntrico. Tipo, por ejemplo, noreste de Gifu, ¿no? Ajá, Gifu es esta de aquí. A ver, no me acuerdo cuál es la Gifu. Sí, correcto. Ok. Lo más fácil de recordar para este palo marrón, que es el único, repito, es la palabra label de Japón. O sea, si yo la veo cuando hago zoom y me vuelve a aparecer Japón, pues más o menos por aquí, o Nagano. No, es en el primer label. Cuando estamos a esta altura, Nagano.
¿ok? Es muy fácil de recordar. Puedes hacer tu Le guess. doy, ¿no? Sí, Ok. ahí está. Entonces aquí, bueno, lo podemos comprobar, pero está bastante bien explicada. Dale a la siguiente, Mariano. Vámonos. Bueno, el primer palo gris con sticker blanco. Bueno, palo gris. Acordémonos de qué es palo gris, que es lo más fácil de recordar. Señales gris. Ahí tenemos otra. Si me doy la vuelta en el no move. Tenemos otra. Ojalá en todas las rondas saliera así de fácil que en una localización te salen 4 o 5 señales. ¿Te acuerdas, Mariano, dónde es esta? Sí, esta es la más fácil. Para mí es la más fácil que Hokkaido. Hokkaido. En cualquier parte de Hokkaido puede aparecer. Más es importante porque al estar en un extremo, ser un país pequeño, aprenderte bien los extremos es importante. Porque ahí es donde puedes sacar puntos. Quiero decir que Palmitas comenta, estoy aprendiendo algo por primera vez en mi vida. Sin copy, Qué grande, Palmitas. Pal. Bueno, no pasa nada. Algún día vendrá Cuando Palmitas al canal. Algún día vendrá Palmitas al canal y hablaremos de cosas que no tienen nada que ver con metas. Será todo copy out. Uy, una masterclass de copyright. No, no fallás nunca más un país con eso. Bueno, sí se falla, sí. Ok, Siguiente. vamos. No te vayas. No, Palmita, quédate a aprender. Vas a ver que rinde. El contrario. El contrario está en el contrario de Hokkaido. Muy fácil. Este, ¿verdad? Este, habiéndolo explicado, creo que todos sabemos dónde es. Está justo en el extremo noroeste. Noroeste. Ok, este no me lo acordaba, para ser honesto. Bueno, es el contrario, Mariano. Porque si el gris con blanco está en el extremo norte, este está en el extremo sur. Pero bueno, hay que acordarse que es ahí, Ah, justo en la puntita, en la esquinita del noroeste. También es muy bueno de saber. Porque es en la esquinita. Y ahí podemos sacar puntos al rival cuando se va al medio. Con un multiplicador de por tengo que 2. decir que es muy bueno y muy útil que sea exactamente lo opuesto el palo. Es Sí, muy sí. bueno. Sí, sí. Ok, noroeste. Wow. Noroeste. Bueno, este está bastante abajo. Está justo en, digamos, en la frontera, diría yo, si vemos en la lupita del mapa del Narneable. Sí. Mm, Ahí Pero lo bueno, estoy viendo en tu directo y sí, es la puntita. es la punta. Bueno, Dale siguiente. ok. Gris Hokkaido y blanco con la cintita. Kyushu. Bien, aquí tenemos uno que también es súper diferenciable de cualquier otro, ¿no? Es inconfundible con ningún otro porque es una pegatina gris que no se ve aquí, pero tiene letras, tiene un letrero en vertical azul. Me voy a fijar si hubiese algún otro. Ya, hay una, me estoy dando cuenta que detrás hay una pegatina troll que si la veo me voy al sur en vez de al norte, ¿eh? Así que ojo porque a veces ponen pegatinas para otras cosas y podemos trolear, pero es importante saberlo. Bueno, pues estas están en Sendai. Es justamente la prefectura de Sendai. Bueno, la prefectura es Ok. Miyagi, del profesor Miyagi. Ok, ¿y siempre es así? Es decir, ¿siempre es la etiqueta blanca o gris con las letras azules? ¿Con los Aquí en, caracteres es- azules? en la prefectura de Miyagi, sí. Ok, ok. Mira, estoy viendo que la alcantarilla es. Esto es. A lo mejor tiene casualidad. La alcantarilla del suelo es naranja. Pues sabéis que las alcantarillas de Kanto, por ejemplo, son particulares, se pueden distinguir. No sé yo si aquí acabamos de descubrir un meta o es algo raro. Pero bueno, ya está, vamos a Es que darle. por eso para los meta players Japón es como el paraíso, porque hay metas hasta en Sí, las alcantarillas, sí, es por todos maravilloso. lados. Es maravilloso. Es Me encanta increíble, estudiarlo. realmente. Bueno, a ver esta. Ok. Bueno, esta es la también muy fácil de aprender. Una vez se juegue 2 o 3 veces se aprende. Es la roja, que la tenemos al sur de la que hemos hecho antes. Antes teníamos la blanca con la pegatina gris. Esta pegatina, bueno, si te fijas justo detrás hay otra señal que la pegatina es verde. Que es lo que yo os decía, que pueden venir de Sí. diferentes colores. Tanto esta como la que es una rayita, que es la del norte, pueden venir en diferentes colores. Pero la forma, el tamaño, te dice dónde es. ¿Vale? Que es casi cuadrada. Si no es cuadrada, ¿eh?
Así que bueno, esta está justo aquí por Kagoshima, por ahí Kumamoto. Kumamoto Sur. Exceptuando el noreste de esta Mira, zona. Luquila tiene una duda, perdón, y Sí. dice, pregunta que, o sea, dice, pero si la anterior era roja también, dice. Sí, a mí me ha sorprendido, No sé. Luquila, lo he dicho. Me sorprendió verla ahí detrás porque si la veo en plena partida y me apuran, me vengo aquí. Pero si te fijas, hay una gran diferencia ahora que lo estoy viendo y es que esta es cuadrada y la otra era un poco alargada. La otra no es meta, que yo sepa, o por lo menos en las guías no viene. Pero hay que estar al tanto porque a veces este tipo de cosas pues uno va aprendiendo algunos fake meta o algunos meta, algo que metas troleables porque son parecidos pero no son exactamente igual, etcétera. Así que creo que esa es la diferencia. Esta es cuadradita y la otra es alargada. Así que vamos nomás. Ok, Ok, le doy a Kumamoto. no Bueno. avances todavía. Que quiero mostrar bien la zona donde sale esta, porque hay que ver recordar que la esquinita de la derecha pertenece a otra sticker que vamos a ver a continuación. Muy bien, pues vamos, dale la siguiente. Bueno, aquí tenemos recordamos que tenemos dos pegatinas que son azules. Una son dos rayas azules, que no es esta, y esta es azul con dos rayas blancas. La de dos rayas azules está justo a la derecha de la que vimos anteriormente, abajo, en la prefectura de Fukuoka, en el extremo norte, en esta puntita de aquí. Esa es la de dos rayitas. Pero esta está si no lo recuerdo mal, porque ahora se me ha olvidado a mí. Ah, sí, está aquí, justo en esta esquinita de aquí. A ver, esta es otra Nevek, no, me estoy confundiendo. Está aquí, perdón. Bueno, ahora lo vamos a comprobar porque hay algunas que se me olvidan, como veis. Las he repasado antes un poco, pero se me olvidan. Porque la idea es aprender con vosotros. Tengo que estudiar algo y prefiero estudiarlo aquí. Le voy a dar. Creo que Hamamitsu o a la izquierda, no me acuerdo muy bien. Estaba por ir al agua. No obstante, sea por donde sea, sé que más o menos es por ahí, va a ser una buena guess en una partida. Ahí está. Bueno, es la prefectura de. ¿Cómo se llama esta? La prefectura. Ah, de Osaka. Está dentro de la Osaka. prefectura de Osaka. Ok. Ok, entonces yo la he troleado. Ok. Justo a la derecha de Nara hay otra. Uy, Vamos le a di sin ver. querer acá. Disculpe. Bien, aquí tenemos otra vez la que son dos rayas. La raya azul y la. O sea, perdón, rayas. Son dos pegatinas. Una pegatina azul y otra amarilla. La azul no termina de darle la vuelta al palo y la amarilla sí. ¿Vale? No sé si tendremos más alrededor. Lo compruebo ahora porque viendo que la de antes troleó. Y esta está, parece que van saliendo en orden. Está a la derecha de la que hemos visto antes. Está en esta zona de aquí. En la prefectura de Yamaguchi. O sea, en este extremo de aquí. Yamaguchi, mirá vos. Yamaguchi. Luquila pregunta, dice, hay una parecida pero sin texto blanco también, ¿no? Dice, full azul. Sí, que es igual que la roja y verde que hemos visto antes, la cuadradita. Esa es full azul. Claro. Pero porque ahí importa más la forma que el color. Tienes que saber que puede salir de diferentes colores. Ahí está, en la esquinita. Podemos seguir. Ya vamos a ir terminando este. Yo creo que más o menos se aprenden fácil. Esta es la de las dos rayitas, o sea, a la izquierda de la que hemos visto antes, prefectura de Fukuoka. Ya nos ha salido antes, repetida, le damos rápido. Y ahora vamos a hacer unas rondas rápidas, ¿ok? Le vamos a ir dando rápido, Mariano, ¿te parece? Simplemente para repasar. Y que cada uno de vosotros tenéis que Ok, ir pensando dónde es. ok. Yo voy a intentar comentarlo rápido. Le doy a la Vamos. siguiente, ¿no? Sí, vamos a la siguiente. Vamos del tirón porque ya las hemos explicado, las hemos repasado todas. Bien, rayita al centro, en la caída del ángulo. Está al norte esta. En la parte, en esa zona, en la parte sur Esta, no sí, me está. estoy tratando de acordar. Al Yo fui norte de allá, no, Hiroshima. sí, era por acá. Norte de Hiroshima.
O sea, en Hiroshima no sale, ¿eh? Solo sale en la prefectura de arriba, que es la de Shimain. Que será Ok. Shimane en japonés, no creo que sea Shimain. Yo trato de darle rápido ahora a la próxima. Y si me equivoco, me equivoco. Bien, igual yo lo voy a intentar decir rápido, ¿eh? Para ver el proceso de Ok. pensamiento. Esta es la de Sendai, que es la única que tiene letras verticales. Haikei Sendai. La única que tiene caracteres verticales. Bueno, eso es una buena Sí, técnica para recordarlo. sí. Muy bien, esta es el palo blanco. Palo blanco es extremo sur. Palo blanco con pegatina gris, quiero decir, chicos, ¿eh? Para los despistados. Él tiene la pegatina gris, pero yo lo intento recordar siempre por el color del palo. Para no confundirme. Ya que tenemos las pegatinas estas de los postes en Hokkaido, que son grises, a diferencia del resto, pues recuerdo que el palo de allí también es gris. Entonces me quedo más tranquilo. Vamos a la siguiente. Más rápido, Mariano. A toda velocidad. Instagues. Ok, ok, Instagues. ok. Instagues, está bien, está bien, está bien. Ok, esta es por aquí. Dos pegatinas. Ok, Ahí esto está. era por acá. Ahí está. Muy bien. Vamos, vamos, There's vamos. one. Sin descanso. There's one. Jueguen desde casa, como dirían. Ahí está, las dos rayitas. Haikei, Fukuoka. Ok, esto era. Es más, creo que era acá Ah, no, incluso. pensé que la había troleado, menos mal, sí, sí. Pensé que me había confundido con la otra. Está bien, está bien. Es muy útil esto, ¿eh? Para Jugalo mí es Palmi, súper útil. jugalo Palmi. Ok, ok. Estas son las Kumamoto. cuadradas, que pueden venir de dos Creo que colores. Sí, por ahí. era acá, pero Cap- no, yo le di Kumamoto en la otra Era y más era, sur. pero es. Sí, pero No es correcto, recuerdo es si era correcto. exclusivamente de Kumamoto, es de la Mm, prefectura. Es de toda la prefectura, sí. Prefectura de Kumamoto, las de Kagoshima, de Miyakazi. Mira, dale y lo vemos en el narneable. Lo vemos en la Ok, ok, explicación que es más ok. fácil. Ahí hago el zoom con la Sí. lupita. Todas las tres prefecturas de abajo, excepto la que sale en negro, que repito, la veremos luego. Venga, dos más y pasamos al siguiente. Dale, dale. Todos estos mapas, si ponéis Come on. exclamación links, luego podéis acceder a. Perdón. En mi perfil, sí, en el exclamación links, os van a salir todos los enlaces. Uno es de mi perfil, donde tenéis todos los mapas estos para jugarlos. Ok, palo gris. 5K. Ok. A ver. La última, palo marrón. Dímela tú, Mariano. Ok. Nagano, Nagano, ¿no? Nagano, muy bien. Ya está. Ok. Perfecto, bueno, más o menos aprendido. Luego lo vamos a practicar todos en una partida, ¿eh? No os preocupéis que lo que queremos es ir en orden, porque así me las aprendí yo y pensé que era una cosa imposible de aprender y me las acabé aprendiendo. Así que vamos al mapa B. Este ha sido el A, vamos ahora al B. De Stickers Japón B, se llama el mapa. Ok, vamos a ese. Pero antes, si querés, antes de que yo vaya poniendo el mapa, Luquila dice, yo nunca me fijé en estas señales que traen los stickers. Entonces son muy comunes. Y, o sea, pregunta también algún tip para encontrar los stickers, tipo, qué sé yo, se referirá de vuelta en qué señales salen y en cuáles no, dónde buscarlos. Luquilita, mira, la verdad es que a veces me han salido. Creo que cuando salen, hay algunas zonas que salen más. Porque si te fijas en algunas de las logs que hemos jugado, te das la vuelta y hay un montón de palos con eso. Luego juegas algunas rondas que no sale ni un sticker. También es verdad que como casi la mitad del país no tiene stickers, pues igual no. A lo mejor es porque no hay. O sea que a veces sí y a veces no. Yo creo que lo interesante de Japón es que si te sabes todos los metas, te sabes los stickers, los postes, los poltop, los no sé qué, ¿no? Si te sabes todo, al final te sale algo. Los volardos son súper fáciles de aprender, ya los traeré al canal, súper fáciles de aprender y son muy interesantes para la región que es. Muy bien, pues tenemos el segundo mapa preparado, vamos allá. Vamos nomás. Este, Saluda a Gonza López también en el chat, ahí pone hola. Hola Gonza, perdón que no leo el chat, soy muy novato y como tengo que explicar y tengo un montón de información que contaros, estoy menos atento al chat y Mariano me está echando un cable con eso. Hola a todos los que venís, si Ok. habéis llegado y no os he saludado antes, por si acaso aprovecho.
Bien, ahora no me voy a parar a explicar uno por uno, como he hecho antes con el mapa, porque no recuerdo exactamente cuáles son los que vienen en este mapa, ¿ok? Porque no me acuerdo la división de cómo lo he hecho. ¿Qué pasó que no se me salió de la partida? No sé, yo te veo acá, en el Live Challenge. Sí, a ver, voy a, voy a- Ok. voy a actualizar. Creo igual se me ha bugueado, ¿eh? Ah, volver a la partida, No, vale, no, vale. igual te va a dar la opción de reunirte. Vale, vale. He cambiado de pestaña solo, no sé qué ha pasado. Bueno, entonces, os voy explicando yo y lo vamos a ir recordando y lo vamos a jugar, va a ser mucho más rápido. Hay un solo poste, olvidaros de las dos rayitas amarillas, o sea, no os olvidéis, es la configuración. Una pegatina arriba con una estrella y dos pegatinas amarillas. Como vamos a ver otras pegatinas ahora que son amarillas también, que las voy a explicar, no os confundáis, ¿vale? Esta tiene la pegatina arriba de la estrella. A mí me ha pasado muchas veces, jugando, que esta estrella está mucho más arriba y los dos palitos abajo. Entonces a lo mejor veo la loca así y me pienso que es otra pegatina que es parecida, ¿ok? Pero si tiene una estrellita, estamos, si no me equivoco, espérate, porque no me acuerdo, es por esta zona. Pasa que no me acuerdo por Fuji, perdón, por Fukui o por Kioto. No recuerdo bien, así que voy a hacer un hedge y ahora lo vamos a reaprender otra vez. Ok, te acompaño a Kioto porque yo no recuerdo bien esto. Ah, Bien, es Gifu, está cerca Gifu. igual. Gifu, estrella Gifu. Ya me acordaba que era por esta zona, pero no recordaba exactamente dónde. Si veis aquí en el narneable, tenemos la estrellita, que puede venir negra, parece ser también, con dos rayitas amarillas. No quiero que nos confundamos luego con esta que está aquí abajo, que es la que juega, que luego estas las voy a explicar porque son fáciles de memorizar. De hecho, las voy a explicar ahora. Estas tres de abajo entran en este mapa y las voy a explicar. Quiero que os fijéis en la bandera de España. O sea, hay uno que tiene la banderita de España, que es el del centro. Es amarillo. Bueno, es al revés en realidad que la bandera de España, pero yo le llamo la bandera de España. Está en Kyushu, se llama Mariano esta prefectura. Perdón, No, es al revés. Antes dijiste, esa es Shikoku, la esta es península está arriba de Shikoku. aquí. Vale, la digo al revés. Entonces, Sí, sí. De todo Shikoku, está casi en todo Shikoku, excepto en la parte este, que tenemos una pegatina alargada amarilla. Y esta siempre es amarilla, si no me equivoco. A la izquierda, perdón, había quitado la lupita un segundo. A la izquierda de la bandera de España, en la esquina, que habíamos nombrado varias veces antes, tenemos, digamos, la bandera de España sin la parte roja. Por lo tanto, tenemos una bandera que es normal, otra de España y otra que es completamente amarilla. De esa es la forma en la que yo me lo memorizo, porque si no las mezclo entre las tres y no sé cuál es cuál. ¿Vale? Igual ahora lo vamos a seguir practicando, no hace falta que lo apuntéis mentalmente, pero quería destacarlo ahora para, como hay varias amarillas, para no confundirnos. Venga, vamos siguiente. También recordar que esto es realmente muy útil. A mí me ha pasado de muchas partidas definirla en Japón, que ya están los multisaltos, y la terminás definiendo en Japón, y si te toca un barrio, por ejemplo, esta loc, ¿no? Ponerle que no hay texto y no hay nada. Hmm. Estás acá y no tenés plaquita en el poste, entonces no tenés, no sé, configuración de poste que conozcas. Te puede salvar la partida realmente. Es que hasta la podés ganar porque las cintas dan un margen de muy pocos kilómetros. Vas a Hmm. acertar la prefectura, si ya sabes. Sí, sí, además es que Es muy útil. son muy concretas, y es lo que mola. Pues aquí detrás tenemos un Oginawara de cola de pescado, que es otro meta, pero esa es una zona muy amplia. Es toda la zona norte, norte y oeste, ¿no? Entonces abarca una zona muy grande y no sirve. Pero ves esta pegatina y te sé decir el Faike, que es por aquí, más o menos, la prefectura de Okayama. ¿Por qué? Te comento, antes de darle, al norte de Okayama, la prefectura de Totori, tiene exactamente la misma pegatina, que tiene una bandita negra, ¿ves? Con amarillo, pero la bandita del norte es azul y la bandita del sur es negra. Entonces, prefectura de Totori, banda azul con texto amarillo, o sea, con pegatina amarilla, y la prefectura de abajo, de Okayama, negro, azul, negro, azul, negro. Muy fáciles de recordar también. Vamos allá. No, esto es muy útil. Va, esta no la sabía yo, es buenísima. Wow. Bien, Super Faikei. No, esto, Aquí las muestras. más lo juego, más me doy cuenta de lo útil que es. Ok, Bien, qué esta me bueno. encanta. Esta me encanta porque también es única. O sea, es distinguible. Son flechitas. Luego nos va a servir para otro meta que os voy a explicar al final como extra.
Esta está justo en el centro, o sea, a la derecha de Osaka tenemos Nara. Bueno, sabes que ahora no me acuerdo si es la de Nara o la de Osaka. Igual es la de Osaka y me estoy confundiendo. Bueno, le voy a dar a Nara, no lo sé. Me parece que era Nara, Sí, a si mí no ahora. recuerdo mal. A mí se me olvidan, se me olvidan. Pero bueno. Sí, lo bueno es que No, más o menos me acuerdo dónde sí, es es. Nara, es Nara. Sí, 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 tiene que ser. Sí, 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 Es bien. Nara. Bien, sí, porque en Osaka tenemos otra luego que vamos a ver también, que es la de. Espera que la vea. Ah, es la del palo gris con la etiqueta amarilla. Bueno, la veremos luego esa porque no está en este mapa. Venga, vamos rápido y vemos varias. Intentamos que salgan repetidas y así vamos recordando para que el cerebro también vaya pensando dónde es. Sí, sí, vayamos con ritmo. Palmita pone el misterio de por qué Neve que está en 1250 y Palmi, yo ya le dije a Neve muchas veces que en el momento en el que Neve ya haya jugado muchas clásicas y haya agarrado las vibes de cada país va a subir por lo menos 300, 400 de elo en 2 días. Sí, Yo ya hombre, se lo dije. hay muchas veces que me siento súper cómodo, depende de la semana. Y conseguí un pick de 1450 y me acuerdo que estábamos en llamada ahí en Discord y decía, me siento Sí, súper sí. cómodo en 1450, pero súper cómodo. O sea, realmente no veo que mis rivales me ridiculicen con sus guesses. Y de repente, pues la siguiente semana, pues vi que no, que tenía que bajar porque no, porque jugaba fatal, ¿no? Yo creo que también va por semanas, ¿eh? Igual. Así que, ay, por cierto, Palmita, me pasa lo que le pasa a un montón de gente, estaréis de acuerdo. Sé hacer muy bien Region Gesser, pero muchas veces no distingo el país. Entonces, claro, ese es un problema anterior a este, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene que empezar la casa por el tejado. Así que, yo creo que esta, que es la única también distinguible de colores, tiene muchas franjas de colores, pueden ser de otros colores, a veces tienen rojo. Mira, ahí tienen rojo, azul, amarillo, la que está detrás. Estas son de Niigata, si no recuerdo mal, o si no es Niigata es alrededor, ¿vale? Pero por ahí por Niigata. Justo enfrente de la de Sendai. En Sendai tenemos la Sí. del... Puedes darle, ¿eh, Mariano? Yo sigo hablando. En la de la derecha, en Sendai, tenemos la de las letras verticales azules y en Niigata la de las bandas de colores. Como si fueran pulseritas de colores. Bueno, ok, no es Niigata, perdón. Era justo a la izquierda de Sendai. Me he equivocado. Yamagata, sí, Ahí. sí. Ahí aparte teníamos el Onigawara, que bueno, si se repite la LOC lo volvemos a mostrar, porque esas cosas también son un plus. Sí, son Para mí si plus. hay un Onigawara, está bien, es mucha Sí. información las cintas. Pero Tengo bueno, ahí el... siempre hay otras pistas Tengo el para guiarse. nearneable de los Oginawara. Bueno, no recuerdo dónde es esta. Se me ha olvidado. A ver, sí, no, ya me acuerdo, me acordé. ¿Os acordáis que había una que era una sola cintita finita de cualquier color? Negra, amarilla, azul. Esta es verde, pero igual a lo mejor puede ser de otros colores también. Lo que la distingue es que aparte de tenerle esa bandita finita, tiene también un textito y otra cintita plateada debajo. Bueno, esta es del norte. Entonces, tenemos la cintita con más cosas al norte, en Morioka, ¿cómo se llama esto? Aomori, Aomori, ¿no? sí, Aomori, Sí, sí. y la simple la tenemos arriba de Hiroshima, ¿vale? Esas son las, para un poco para ir contrastando las que se parecen y que no nos confundamos. Sale en las Sí, dos útil, esto prefecturas está del norte. buenísimo. ¿Es una prefectura o son dos? No, Aparte, no lo sé. quiero repetir que si te sale una loca así en el medio de una ciudad, si ya conoces las plaquitas, vamos a suponer que tenés un 50-50, ¿no? Y no te acordás si era, no sé, del norte o del medio. Si después un poste o lo que sea te dice que estás en el norte, ya sabes a qué prefectura ir. Claro, Lo que tiene Japón es que se puede complementar mucho lo que estudias. Tipo, no totalmente te de deja acuerdo. en banda, porque tenés un meta, pero si no estás seguro sobre ese meta, vas a tener otro. Y ya con dos o tres juntos ya sabes más o menos dónde está. Por eso los japoneses son tan buenos en su país también. Es muy, Claro, muy, muy estudiable y muy sacable. claro. No sé si los japoneses serán conscientes, quiero decir los de a pie, no los que juegan a GeoGuessr, de la cantidad de cosas que hay. Porque yo antes de jugar no sabía cómo era un poste eléctrico español. Y ahora salgo a la calle y todos los veo un montón de palmeras canarias, postes, veo todos los metas en la calle, ¿no? Y antes ni era consciente que existían. Bueno, aquí tenemos una pegatina en palo gris, pegatina amarilla. Esa es la característica de esta. Y esta creo que estaba por aquí, por Hyogo. Sé que estaba por aquí a la derecha. Tampoco me acuerdo exactamente esta. Sí, Palmi, el reflector. Bueno, vamos por geones. Ah, ok, era abajo. A ver, o no sé si abarca todo. Sí, es que abarca norte y sur. Ok, ok. Toda la prefectura de Hyogo.
Bueno, tenemos la de la bandita azul. Había una bandita azul y una negra. La azul era Totori y la negra Okayama. Vamos, Totori, Faike. Sí, señor. No, esto está buenísimo. Ah, como meta player estoy muy contento estudiando esto. Es gratificante, ¿eh? Saber exactamente Qué en qué bueno, prefectura pero estás. aparte, sí, yo sabía dos o tres de estas nada más. Sabía la de Hokkaido y otra más. Oh, a saber, esto está buenísimo. Aparte me da ganas de jugar Japón. Repetida. Vamos que nos vamos. Repetida, ¿no? O quizás la loca está muerta. A ver. No, sí, era la misma. Yo tiro ahí. Ok. Sí, en los live challenge pasa esto también. Ah, salvo que. A ver. Bien, Ok, la esta. amarillita. La de Hyogo, ¿no? Hemos dicho. Sí, sí, Giovanna, estaba tratando de recordarlo, no me acordaba. Era por acá, creo. Ya cuando se empiezan a repetir, sí, hay que ir rápido para comprobar que uno se las acuerda. Sí, correcto. Y después vamos a Y no jugar todo y quedarse. vamos a ver. Sí, sí, Ok, sí. la distinguible, la de Nara. Todo, en todo el centro. Nada. Las dos flechitas están en el centro y Nara. Vos sabés que me confundía esto antes. Esta yo la conocía. Pero hay una cinta parecida en Correcto. Hokkaido, pero en los guardarraíles. No sé si ubicás de lo que te Correcto. hablo. Sí, ese es el extra que vamos a ver después. Porque para el cerebro es muy bueno saber que en el palo está aquí y luego en Hokkaido aparece en los guardarraíles. Bien, la estrellita, mira lo que le he dicho antes y me acordaba, ahora no me acuerdo. Nagano. No, Gifu. Gifu, 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 Gifu. Gifu, Gifu. ¿Para qué? Ay, vea. Estrellita, para estrellita y dos cintas es siempre. Sí, sí, pero la estrellita no sale en ninguna otra parte, así que si ves la estrellita, fake. Ah, ok, ok. Ah, con la estrellita ya basta. Ok, ok, Claro. listo, listo. Muy bien, esta es la negra, Mariano. Pregunta de Sí, examen. Okayama. Okaya, muy bien. Totori Totori azul azul, y Okayama negro. Okayama negro. Vamos. Bueno, ¿cómo la ves? ¿Te la sabes ya, Mariano? ¿Para pasar al siguiente o Eh, seguimos? Lo que tú digas. y una más diría yo de hacer y pasamos, ¿o no? Vamos. Una más y pasamos. La de Nara la pienso como el Chevron de Rusia y de Ucrania, es muy buena, sí. Sí, sí, sí. Es que, boludo, está buenísimo unir. Tenés que unir, yo uno un montón de metas, por más que no tengan nada que ver. Esta era Yamagata, ¿no? Esta era, no sé dónde está Yamagata. Esta es la de la Al izquierda de norte, al Sendai. norte de Niigata. Sí, oeste de... Ok, correcto. Ah, sí, Yamagata, ahí lo pone. Y acá, mira, Nevek, al suroeste, Ay, le di el... fíjate que está el Onigawara, no sé si lo ves. No, le di a la El guess. Onigawara El de los que tres está dedos, por toda la ¿no? costa. Sí, sí, sí. Es. Que sale Buenísimo los también por toda la Onigawaras. costa de todo. Gran Buenísimos parte de. los Okinawaras que van a venir, ¿eh? En el futuro esos tienen que venir también. Hay tantas cosas Ok. para aprender. Sí, sí, sí. Pasamos a la C, ¿no? Vale, vale. Pero bueno, dime esta, ya que estás. Ok. Es igual que la de Yamagata, pero tiene menos. Esto era Aomori, creo. Es más Aomori. simple. La del Sí, norte. ¿no? Es Aomori esto. Es Aomori, pero se distingue por la que está Creo que era acá. al norte de Hiroshima. En Shimane. Shimane. Claro, claro. Ay, perdón, que no le había dado yo. Bueno, y ahora sí, tengo que volver a empezar la siguiente ronda porque no me deja terminarla desde el menú. Pero vamos con la C. Ah, ok. Ok, listo. Ahí está. Esa se la sabe todo el mundo, que es al oeste de Sendai. No, esto está buenísimo, Entonces boludo. vamos al Oh, me da sticker mucha C. ganas de estudiar Japón. Ok, vamos. Bueno, en este canal vamos a estudiar Japón porque a mí me encanta Japón. Así que no hace falta que lo Vamos, carajo. estudies. Cada vez que hagamos el directo nos prendemos aquí. Muy Ok, bien, esta no me la tenemos... acuerdo. No, porque esta no la hemos visto todavía. Este es un palo gris con una pegatina amarilla grande, alargada. Y si me preguntas dónde es, no lo sé. Así que déjame buscar otras pistas. No me acuerdo dónde era esto. Ok. Este es el que tiene esto, que no me acuerdo tampoco dónde es. Eh, hay otro palo gris, a ver, porque tenemos el palo gris de Hokkaido y después está este palo gris. Ahí me suena de que puede ser Fukui, ahora sí o no. O si no es Fukui, es Kioto. Kioto no ha salido, ¿verdad? Kioto no hemos hecho ninguna. Es Kioto, creo. A ver. Em,
Yo estoy viendo las plaquitas, el polto. ¿Qué ves? ¿Qué crees que es? A ver, pero igual estoy troleando igual, ¿eh? Ah, Hay esto un puede código, ser. creo. Calla, calla, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. No, a mí me parece Shikoku. Sí, es que Shikoku es Tokushima, concretamente. O sea, es el este de Tokushima. Ojo al dato. En todo Shikoku Ok. tenemos la bandera de España, que yo pensaba que salía en el mapa anterior y era en este. Así que os pido disculpas. Tenemos la bandera de España, lo explico aquí en mi mapa, en toda esta zona noroeste y todo Shikoku. Y justo en, supongo que será toda la prefectura de Tokushima, ahora que lo veo, ahí está esta amarilla. Porque en la prefectura de Oita, que será que se pronuncia así, tenemos también la bandera de España, pero sin la banda roja. O sea, son dos banditas amarillas y así los distinguimos. Dos banditas amarillas, la bandera de España, dos banditas amarillas con la roja, y aquí a la derecha la que es completamente amarilla. Faike. Ok. Compruebo que es toda la prefectura. Sí, es toda la Palmitas prefectura. afirma, mejor dicho, que Fukui no tiene sticker en caso de que haya alguna confusión alguna vez o algún Ok, 50-50. ok. Dice que Fukui no tiene. Bueno, aquí tenemos un palo blanco con puntitos amarillos verticales. La pegatina amarilla ni sabía que existía, la de arriba. Cuando son puntos verticales, que esto está muy bien porque se ve de lejos. Que es una de las pocas que de lejos puedes llegar a verlo. A ver si hay alguno de lejos por ahí. No, no se ve ninguna de lejos. Bueno, esto se ha blurreado, no es que sean dos, ¿no? Se ha blurreado la cámara. Estos salen en Hamatsu o Toyahashi. Toyohashi, no me acuerdo bien. Por uno de estos dos, por esta costa. Aquí. O quizás sea. Quizás sea Shizuoka. La verdad es que voy a hacer un hedge, no me acuerdo. Ahora lo vamos a ver. Ok. Yo estoy tratando, creo que esto era acá. Voy a dar. Ok, sí. Sí, sí. Era Hamamatsu. Ok. Vamos que nos vamos. Todo Hamamatsu. Hay unas muy interesantes, la de Kanto y las del oeste de Kanto, son de Kioto más bien, son súper interesantes. Bien, súper fácil, tres rayas, no son pegatinas redondas, son tres rayitas y este está concretamente en Ibaraki, en toda esta costa, a la derecha de Tokio. Ahora vamos a aprender este de Tokio, Tokio y oeste de Tokio, que son súper fáciles, súper memorizables y útiles para confirmar que estamos en esa zona. Pues Kanto es muy fácil de saber por el tema de los Poltop que explicaremos. Pero bueno, vamos siguiente. Vamos con ritmo, ahora sí, que salgan todas las que podamos. La bandera de España. ¿Os acordáis? Mariano, ¿te acuerdas la bandera de España dónde es? Sí, sí, lo dijiste antes. Estoy tratando de recordar. Vos ya habías dicho que sale en toda la región, ¿no? O sea, En, en toda la región, como se le eh, dice, en el norte. en casi toda la isla, se llama isla esto, en casi toda la isla, excepto en la prefectura de Tokushima. Ah, es cierto, es cierto. No, no, me confundí, tenés razón, en Shikoku es. Sí, sí, entonces Correcto. es en Kochi, en Ehime o en Kagawa, Exacto. ¿no? Exacto. Ok, ok. No sé cuál de las tres es, para ser honesto. Yo tampoco. No. He hecho el mapa yo, pero no me acuerdo. Porque he quitado Voy localizaciones, a había tirar Hedge. muchas. Sí, sí. Ok. Ok. Hasta ahí sale al norte a la derecha. Muy Bandera de bien. España, Shikoku. Invertida. Bien, aquí tenemos unas pegatinas que son particulares. Las voy a enseñar en la foto para que veáis la diferencia. Que son estas dos. La que es cuadrada, son iguales, pero la que es cuadrada, que tiene tamaño cuadrado, es en Kioto. En la ciudad de Kioto. No sé si es toda la zona colindante pero es en Kioto. Bueno, lo podéis ver ahí en el mapa, ¿no? Y la que es rectangular al oeste, en la zona del oeste. Y nos tenemos que acordar que luego a la izquierda del oeste de esta está la de los puntitos, que así es como yo lo recuerdo, y a la derecha la de las tres rayitas.
¿vale? Entonces, para mí es muy fácil de recordarlo así a través de estas dos centrales. Vamos allá. Ah, no, no es Kioto, perdón, es Yokohama. Igual en Yokohama no es, y es... O también, yo creo que también, ¿no? Sí, es toda la Sí, zona. sí. Sí, 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 toda la prefectura. Hola, Lancelot. Bueno, aquí tenemos la bandera de España sin el rojo. La pegatina de arriba también forma parte de la configuración, pero yo no le doy caso. Si es un palo blanco con dos rayas, que me falta la bandera de España, es al norte de Kyushu. O sea, perdón, al noreste, en Oita. Para entonces, siempre esta configuración de amarillo, blanco, amarillo, ¿es Oita? Correcto. Ok, wow. Esta es muy buena también. Una región que es de la leche. Sí, sí, sí. Te pone casi al mismo nivel que un japonés. No, Es que esta, reducís muchísimo el daño que te puede hacer, en serio. O sí, le sí. sacás vos, de hecho. Sí, sí, correcto, correcto. Muchas veces le he sacado daño yo a japoneses. Así de mi Es que, nivel. claro, claro. Eh, ¿Te acuerdas esta? Sí, vos dijiste que cuando era rectangular. No, claro, cuando era rectangular era un lado. Esto es en el centro, ¿no? Para, estoy tratando de Correcto. acordarme. Para, estamos en Tokio, Kanagawa. No, debe ser Tokio, ¿no? Tokio, Tokio. Tokio. Claro, Yo antes, cuadrada Tokio y rectangular la de abajo, que es sí, Yokohama. yo antes dije Kioto, creo. Igual me confundí yo al nombrarlo, ¿eh? Pero era Tokio me refería. Kanagawa, digo, perdón. Sí, sí, creo que dijiste Kioto, pero no Mm, importa, lo mismo. Cuadrada Tokio y rectangular Kanagawa, que es la al lado. De todos modos están cerca. mm, No, súper. esto es lo más. Ojo, aprendió a hablar japonés. Nos están poniendo cosas en japonés en el chat. Es increíble. Es tan buena esta clase que hasta salieron hablando japonés los que están. Konnichiwa, ojo. Madre mía. Bueno, aquí tenemos la que no es ni la bandera de España, ni la que le falta a la bandera de España. Es la otra, que es la prefectura de Tokushima. Vamos rápido. Bandera de España. Ya sabemos que es aquí, pero recordar que es toda la isla, excepto Tokushima. ¿Tokushima? ¿Lo digo hecho bien? Ahí lo traducí, ojo, no, no voy a leer lo que dice. Aquí tenemos la cuadrada. Ok. Os voy a pasar Ah, qué bueno aprender esto. aquí en el chat os voy a pasar el enlace de las pegatinas, aunque en exclamación links, perdón, en exclamación party lo tenéis la party para entrar en la party y tenéis también el enlace a estas pegatinas para que ahora vamos a jugar con ellas. Podéis hacer trampa, podéis jugar con la chuleta en la mano. Esta es la rectangular. Solamente he puesto una lock por cada meta para que sea más fácil de recordar. Pero luego os voy a pasar el mapa para jugarla con tres locks y todos los metas a la vez. Esta era Shizuoka, ¿no? Creo que Hamamatsu Shizuoka. La de la izquierda de la rectangular. Tenemos puntitos amarillos, rectangular negra, cuadrada negra y la de las tres rayitas amarillas. Para ir recordando. Bueno, Hamamatsu. Vamos, Mariano, a partir de ahora las dices tú, ¿eh? No, qué presión. Ok, esta es una de las más fáciles, si no recuerdo mal. Me la estoy confundiendo con las dos rayitas, no, pero estas son tres. Esto te va a hacer memoria. Esta es fácil. Esto era.
Ibaraki, ¿no? La del norte. Esto es norte. Eh, no sé. Sí, correcto. Como no sé dónde está Ibaraki. Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Con todo. Vamos. Mariano Cheater, comenta Lancelot. Sí, que no me paran, ni estudiando, ni haciendo un directo estudiando me dejan de decir cheater, pero bueno, también no pasa nada. No Bueno, puedo hacer nada contra el cheater. cuando uno llega a 1928 es lo que hay, Y Mariano. sí, Hay que ¿qué va soportarlo. a hacer? Ok, bandera de Bueno, España sin la franja roja es Oita. Es ahorita. noreste de Kyushu. Ok, Faike. No, esto, no, me voy a hacer vicio de estas cosas. Ahora, ya tengo ganas de estudiar Japón. Que ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero en su totalidad. Es verdad, Palmita es California. Es verdad, es comparable con California esa. Kagawa, ¿no? Al menos la loca era en Kagawa, pero pueden salir en todo Shikoku, menos en la prefectura de Tokushima. Ujú. Faike. Esto era Tokushima, justamente, ¿no? Correcto. Justo la que acabo de nombrar. Ok, entonces es el puesto amarillo. Es que la mejor manera de aprender estas cosas, primero leyendo, ¿no? Y viendo la imagen, pero después, todo lo que sea memorizar, donde no entran otras otros procesos de razonamiento, como puede ser, no sé, los árboles, ¿no? Que puedes ver distintos. Todo lo que sea memorizar algo que es firme y recto, la mejor manera es la repetición, siempre, en todo, acá y en todo. Yo O sea, jugar tenía. el mapa de nieve. Yo tenía un sargento en la mili. Yo tengo 40 años ya, para que no lo sepa. A ver, tenía un sargento en la mili que siempre decía la misma frase, y era: a capar se aprende capando. Entonces, estudiar está muy bien, pero la práctica es lo que te da la habilidad y la conformidad de que lo que estás haciendo está bien. Exactamente. Siempre me voy Shizuoka cuando es Hamamatsu, no me la aprendo. Vale, pero sí, es correcta también, Miguel, ¿eh? Es en toda la Es que prefectura. no, es la misma prefectura, sí. Es el caso de esta LOC nada más, pero Sí, puede sí, salir allá. correcto. Soy Ok. de Marbella, Lancelot, de Málaga. Está pensando Mariano, se le bloqueó el cerebro. Es que a veces te empiezas a mezclar, que el problema de estas pegatinas es que se te mezclan. Pero yo os prometo que después de hoy os vais a saber el 75-80% y, y si lo practicáis 3 días en los mapas lo vais a tener. Tenéis que Neve, con todo repasarlo una vez al respeto, mes. el que No te está acuerdas. pensando sos vos, que yo hice Instacente, digo. Ah, perdón, yo tenía el plon que hecho, ¿eh? No le di. Perdón, perdóname, Mariano. Yo en un segundo la saqué, te Está aviso bien, nomás. es que se me olvidó darle a enviar. Yo estaba esperando que la dijeras en voz alta, por eso. Sí, para moving es la hostia, pero para no move puede salir también. Yo en no move intento No, jugar. a mí sí es cierto. Obviamente estas cosas siempre son más útiles para. Es que, a ver. Todos los metas son más útiles para moving. Por razones lógicas, porque vos en moving, en vez de ver una sola lock, puedes ver 20, 30, 40, 50, depende de cuánto dure la ronda. Entonces todo siempre es más útil para moving. Siempre, el 100% de los metas. Pero esto sale un montón en no move. Hay mucha lock en los mapas de Champion que te mandan al medio de una ciudad en Japón. El competitive tiene muchas logs así. El Pro World no tanto. Claro, también depende Pero del esto es mapa. recontra útil. Depende del mapa, claro. Doy fe. Bueno, Mariano, cuando tú Están estés ansiosos por. listo, vamos Sí. a ir preparando cositas porque tengo una sorpresa. Ok. Voy a revisar el Discord porque yo puse una foto para ver si había algún ganador. Le voy dando de mientras también aquí. Ok. Eh, tengo una foto por aquí. Que se me ha olvidado ponerla aquí en el Discord, en el OBS, perdón, para pasarla. Pero nadie la ha acertado. Cosa que era muy difícil porque era una foto totalmente borrosa. ¿Vale? Dame un segundito que la busco. Porque quería comprobar si alguien había acertado. Hasta donde yo vi antes, no. Pero Luquila, la foto esta que puse, dijo. A ver si a lo mejor la puedo pasar aquí al. Aquí, mira, la puedo poner. Esta es la foto que puse en el Discord. Obviamente es imposible de averiguar. Lo que pasa es que si la ponía un poco menos blurreada, era muy fake. Estaba free. Entonces la dejé así.
Entonces, a ver si alguien la adivinaba, porque el que la adivinara iba a participar conmigo en un truco de magia que tengo pensado mostraros hoy. Porque aparte de tener esta afición de jugar al GeoGuessr, pues soy mago profesional y no puedo hacer nada en la vida que no sea mezclándolo con magia. Porque es mi pasión, mi gran pasión de la vida, junto ahora que al GeoGuessr. Así que bueno, me decían la Patagonia es incorrecto, La Gomera, incorrecto, el Q se metió con Luquila en el chat, no dijo nada. O sí, a ver. Que dice que es un no, no, con Luquila no. Que cuando juega contra Luquila su pantalla se queda más o menos así, jugando Moving. Y nadie acertó. Sudáfrica me decían por aquí, varias cosas, ninguno acertó. Como yo sabía que iba a salir Japón hoy. A ver si puedo mostraros la fotito. Creo que no. Creo que no puedo mostraros la foto. A ver. Porque si minimizo. Se nos queda así un segundito. Estoy probándolo. Esto no estaba. A ver, lo voy a poner aquí. Ahí está. Era el monte Fuji de Japón. Bien, así que no ha habido ningún ganador, pero como el primero en contestar fue Luquila, pues voy a hacer partícipe a Luquila. Entonces, dejarme acomodar aquí porque eh, por un problema técnico se me ha roto una de las capturadoras de vídeo y no puedo cambiar directamente de cámara. Pero yo pienso que ya tengo conectada la otra. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente está aquí. Pasa que una de las pantallas, claro, se me ha quedado. Vamos a dejarme un segundito. Entonces, ¿Luquila es partícipe, viene a participar del truco de magia? Luquila va a participar desde el chat. Y Mariano, tú también, así que os voy a pedir a los dos que juguéis conmigo. Una de las pantallas que se me ha quedado medio bloqueada, no sé por qué. Se me queda la foto de antes. Vais algo ahí con una cara de asco, no sé por qué también. Podría haber puesto otra cara. Si ibas a ver que se congela la imagen así. Pero la cosa es que se ha quedado así. Así que vamos a jugar. Vamos a dejarme que mueva aquí un poquito el cable para que no quede tan feo. Y vamos a jugar con una baraja. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Como la persona que tengo sin delay, no sé cómo se dice en inglés. Mariano, te voy a pedir, mientras yo voy mezclando, lo podría acercar arriba. Lo que pasa que sois vosotros los que vais a intentar adivinar o hacer el experimento con mi ayuda. Entonces no lo voy a hacer boca arriba para que se vean las cartas, sino que lo voy a hacer boca abajo. Bien, pero lo voy a hacer muy lento para que nadie piense que yo, por decir que soy mago profesional, pues puede que haga algún tipo de trampa. Voy a ir mezclando, puedo mezclar de varias formas. Y en el momento que tú quieras, Mariano, yo voy a parar de mezclar. Yo voy a jugar con ellas, voy a cortar, voy a completar. Y en algún momento tú me dirás que me pare. Ok. Pero cuando tú quieras, de verdad. O sea, puedes cantar una canción, puedes. Oye, preparándome la entrevista me entero de que hacías freestyle, ¿es verdad eso? Es cierto, es cierto. Una etapa pasada. ¿Pero te enfrentaste con Papo, que es de tu misma ciudad? ¿De Mar del No, Plata? ojalá, no, no. No tuve el placer de medirme a ese nivel, pero lo hacía así. Qué vozarrón, Papo, me encantaba Papo. Es Pero muy bueno, agresivo, el estilo muy agresivo. sí. Pero Ok, un buen, yo te un buen diría registro. diciendo que frenes, no he querido. Ok, esta es la última, así, inserto. Sí, sí. Ok, bueno. ¿Por qué te he pedido que me pararas en cualquier parte de la mezcla? Porque a partir de este momento yo no voy a cambiar el orden de las cartas. ¿Sí? Es Ok. más, si Mariano y Luquila estuviesen aquí conmigo, yo ya no tocaría la baraja, lo haríais todos vosotros. Lo que sí, en esta configuración que me ha quedado, que no os lo puedo mostrar a cámara, voy a intentar, sabiendo el orden más o menos, memorizándome un poco la baraja, a ver, voy otra vez. No quiero salirme de cámara, pero necesito ver la baraja. Pero fíjate que no cambio el orden, simplemente abro en un abanico para ver el orden de las cartas. Y sabiéndome el orden de las cartas en un segundito, yo sé que tú eres bueno en memoria, yo no, pero soy mago. Voy a hacer en estos dos logotipos de GeoGuessr, voy a hacer un par de predicciones, que tampoco quiero que la veáis. Así que la primera va a ser esta de aquí, que no la puedo nombrar todavía porque tiene que ser sorpresa. Ta, 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 ta. Me he propuesto hacer un truco de magia en cada vídeo, en cada directo, que esté relacionado con GeoGuessr. Es muy difícil, porque, claro, tengo que inventar un montón de trucos tematizados.
Eh, Entonces, ahora sí, mi segunda predicción yo creo que puede ser esta. No estoy seguro igual de esta segunda que estoy haciendo, pero me parece que sí. Ahora, ¿cómo vamos a jugar? Mariano, como si tú tuvieras la baraja en tu mano, solo que la voy a sostener yo, ya que tú no estás aquí, yo voy a ir pasando cartas y las voy a ir poniendo encima de la mesa y en cualquier momento tú me vas a decir que me pare. Puede ser en cualquier ok, momento de verdad. ok, ok. No cuando tú creas que debes parar, porque eso sería hacerlo de forma consciente, sino cuando tú lo sientas, que es mucho mejor para la magia. Ok, estoy de acuerdo. Ahora, Uy, me he quedado en medio. No sé si quieres que la deje o que la ponga. O sea, o que no la ponga. em, no, ponela en el mazo. En el mazo que es en mi mano. O en el mazo de la No, mesa. abajo quiero decir, perdón, Abajo, claro, ahí. en las que Ok, ya no. están en la mesa. Está bien. Bueno, la primera de todas, que la quiero mostrar, es donde yo me había parado, donde yo había escrito y donde yo creía que tú te ibas a parar, es en el 4 de corazones. ¿Sí? Es una carta que me gusta mucho y estaba en una posición numérica correcta. Y sabiendo que eras tú, dudaba muy poco en de que esto pudiera fallar. Pero no quiero revelarlo todavía. Lo voy a dejar en la misma posición. Ahí, que se vea siempre sobresaliendo. Y Luquila, contéstame por el chat y dime que me estás escuchando para el juego. Luquila se fue a mear ahora. Ahí está, ahí está. Luquila, Está. como tenemos delay y es por el chat y todo, la gente podría pensar que yo paro cuando me da la gana. Bien, porque tú me vas a decir alto y yo voy a parar a los 3 segundos después. Entonces es mucho mejor si de todo el número de cartas, que máximo hay 52, dime un número que sea medianito, pequeño o medio alto, de entre el 1 y el 50, el 52, el 40, porque como tenemos la carta más o menos por el final de Mariano, dime que sea antes de esa, pero puede ser donde tú quieras. Que aquí es donde tengo más duda, Mariano. Entonces dime un número, Luquila. 17. Bien, vamos allá. Una, en la punta de los dedos siempre, las dejo caer, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Hasta ahí llevamos 17. Pero por gaje de oficio, no porque yo sea una persona caprichoso, tengo la necesidad y obligación de responderte, perdón, de responderte, no, de preguntarte, si quieres que ponga dos más. O si quieres que quite tres, al revés. También puedo poner cinco. ¿O quieres que lo dejemos así? Métele dos. Yo cuando tú dices métele continuar, imagino, meto dos. Ahí está. Vale. Ahora, Luquila, por gajes del oficio, no es porque yo sea una persona caprichosa, te lo tengo que preguntar. ¿Quieres que ponga dos, quite tres o ponga cinco o que lo dejemos así? Así, ok. Muy bien. Y por tercera y última vez, Luquila, ¿quieres que ponga, quite algún número de cartas en particular o así te parece bien? Te lo he preguntado por tercera vez, Luquila, ¿eh? Veo que no respondes. No sé si estás pensando, que está totalmente válido. Así está bien, vale. O sea, he preguntado tres veces porque a veces puedes pensar que yo manipulo o no manipulo. Es muy difícil porque estás a mucha distancia de mí. Esto tenemos de ley y todo. Entonces, aquí tiene que ser lo más claro. Luquila, la carta que yo he pensado para ti, que no estoy muy seguro, es el 8 de trébol. ¿Sí? Entonces, en estas condiciones, recordar que yo, después de la mezcla, no he desordenado el orden. Bueno, he ido cambiándolas porque tenía que ir pasando una por una, pero en ningún momento he cambiado. Simplemente he visto en el orden que habían quedado las cartas y he estimado por donde, según la intuición de cada uno y el momento y la atmósfera que a mí me da esta aventura, este momento, es que no me quería repetir,
a mí me decía que más o menos podían parar por unas ciertas cartas. No sale siempre 100%, solamente sale en momentos especiales. Yo sé que este es un momento especial porque tengo a Mariano aquí y tengo a todos, y os tengo a todos vosotros, que os admiro a todos y cada uno de vosotros porque os considero parte de mis amistades del día a día, paso muchas horas con vosotros al día y me lo paso muy bien y entonces siento que es el momento, es un momento especial. Por cierto, si yo extiendo la baraja, no me quiero ir de cámara para que no penséis nada raro. Ahí está. Si yo extiendo la baraja, podemos ver los puntos por donde habéis parado. ¿Sí? El primero sería este, era la de Mariano, y el segundo era este de aquí. A ver, vamos a ver que no me salga de cámara. Lo hago despacito, perdón la torpeza. Es porque no quiero que en ningún momento me vaya de cámara y nadie pueda pensar nada. Por si alguien no lo sabía o desconfía, en una baraja de póker, una baraja francesa, todas las cartas son distintas. ¿Sí? En vez de cartas, esto podrían ser bien países o ciudades o lugares. Pero no, son cartas. Lo importante no es lo que sea, sino que son distintas. Pero en mi predicción, yo estimé, intuí o presentí que en el momento donde me iba a parar Mariano era exactamente en el 4 de corazones. Y efectivamente fue así. Y donde me iba a parar Luquila. Déjame que te lo deje en No, suspense. no, no, Pon no, 2, no. quita 3, déjalo así. Lo que ahora os preguntaréis, o sobre todo tú, Luquila, No. ¿qué hubiera pasado si en vez de poner 2 o quitar 2 hubieras cambiado alguna cosa porque el resultado hubiera sido totalmente distinto? Pero yo sabía que eso no podía pasar porque si aquí pone 8 de trébol, esta carta tenía que ser, efectivamente, el 8 de trébol y el 4 de corazones. Ahí está. Así que un aplauso psicológico, ahí que se vea en cámara, para todos vosotros, para Luquila, para Mariano. Gracias. ¿Qué te ha parecido, Vamos, Mariano? Nick. ¿Qué te ha parecido, Mariano? Extraordinario. No, no, estoy totalmente sorprendido y obnubilado por este nivel de magia. Muy buen truco. Bueno, bueno, yo solamente he hecho la magia, déjame que ponga mi cámara a ver si estoy aquí otra vez. Solamente he hecho la magia porque creo que algún día volverás al directo y cantarás, sacarás la guitarra. Cantarás. Por cierto, estas dos me las voy a quedar de recuerdo, ¿eh? Siempre aquí conmigo en alguna parte del sketch, por ejemplo aquí con mi cuadro de Game Boy, una Game Boy que me dibujó mi hijo. El pobre dibujó el Tetris, nunca han jugado al Tetris, pero los profes le hacen dibujar el Tetris. Si hubiera dibujado el Fortnite, él sabría perfectamente cómo se dibuja. Todas las piezas están todas flotando en el aire ahí en el Tetris. Pero es un regalo que me encanta porque, porque una de mis primeras consolitas fue la Game Boy. Bueno, dicho esto con las cartas, ahí está. Vamos a apartar las cartas por ahí porque llega el momento importante. Si no lo habéis hecho todavía, exclamación party, tenéis el enlace, entráis en la party. Mariano, vamos a salir de esta para yo a ver si puedo seguir manejando la otra. Volver todos Ok, conmigo. dale, Taca, taca, vamos. taca. Veo que está Piro, veo que está Luquila. Lo que me salen desconectados y yo no sé si es porque a mí se me ha bugueado o no. Voy a reiniciar esta parte mía. Ah, me sale la del héroe. Efectivamente se me ha bugueado. Ok, No, no, pero está el link igual, está el link en el. Mira, lo vuelvo a pasar. ok. Em, Ahí estaba en mensaje fijado, ¿no? Se ha quitado, por lo que veo. pero ahí te lo pasé acá por la llamada. Está el link de la party. Acá estamos, sí, sí. Está Dawi, Sebi, Luquila, Piro. Ok, voy allá, que entro. Ah, perfecto. Muy bien, pues vamos allá. Ahora sí me pongo camarita, que ya no necesitamos concentrarnos tanto. Esperando que Sebi, Dau y Luquila estén disponibles. Si alguien quiere entrar. Por cierto, este vídeo va a quedar en YouTube para todos los amantes de YouTube. Y también, cada semana no solamente haremos este stream con metas aprendibles que vamos a preparar para cada semana, sino que además vamos a aprovechar y grabar varios vídeos súper interesantes con retos donde podamos aprender, donde cada uno podrá hacer una clasificación en una tabla que me he inventado para ver quién es el GOAT de 2025. Aunque ya queda poquito para 2025, se va a pasar volando. Pero bueno, no importa, haremos esta primera tabla y en 2026 haremos más. Bien, veo que está entrando Vamos. más gente, como veo que va entrando más gente, espero un poquito más, ¿eh? Por cierto, mira, si quieres, mientras la gente va entrando, esto lo iba a hacer después, pero como quiero dar tiempo, voy a intentar, mira, me he preparado, Mariano, me puedes ver en la cámara, me he preparado un mini ping,
que vamos a pegar en cualquier en cualquier parte del mapa. Yo ya sé dónde me vas a decir, pero aún así te lo pregunto. ¿Dónde quieres que pongamos el primer ping de invitado del canal? En mi querida Mar del Plata. Muy bien. Ah, yo pensé que me ibas a decir Estados Unidos, pero bueno. Mar de Plata, ahí vamos. ¿Se ve bien ahí? Y claro. Sí, sí. Uy, uy, que te metía en Montevideo. Espera. Ahí abajo. Muy bien. Muy bien. Vamos a intentar, para los próximos invitados, que no se pueda repetir país. Así intentamos completar el mapa, de alguna manera, ¿no? Justo. Está un poquito desenfocado, porque tengo el enfoque totalmente en mí. Pero ahí se puede ver Este cómo ojo. ha quedado pegado ahí. Se ve, ¿no? Creo. En la cámara. Sí, sí, sí. Corrijo enfoque. Muy bien. Pues estamos listos. Vemos que ya podemos entrar. Estamos todos. Dawi, igual es que Dawi no estaba, ¿verdad? Que se iba, que no me aparece. Así que No, vamos a no, iniciar. Dawi seguro que no está. Sí, sí, se habrá Vamos a tenido que iniciar ir. partida. Muy bien, chicos, he puesto. Vamos a configurarlo bien. Yo ya he puesto 50. Déjame que pongo la pantalla. Había puesto 50 jugadores, 50 rondas. Vamos a jugar. ¿Cuántos jugamos, Mariano? Podemos jugar a. Para que nos salgan todos. Hacer una sola challenge, pero que nos salgan todas las. Intentando que quepa la posibilidad de que nos salgan todos los stickers. ¿Cuántas rondas crees que deberíamos jugar? Mariano, te pregunto a ti, por si no me has. ¿Cómo no? Se me cortó, Neve, perdón. Ah, que digo que ¿cuántas rondas jugamos para que nos salgan todos los stickers? Buena pregunta. Yo le pondría tiempo, porque bueno, siempre hay alguno de nosotros que se cuelga y la ronda puede llegar a durar 5 minutos. Le Ujú. pondría 20 o 30 segundos, no sé cómo lo ves. Y en rondas le pondría, y qué sé yo, 25 quizás, ¿o no? O Venga, vamos. 20. No, Venga. no recuerdo bien cuántos stickers eran exactamente, Bueno, para ser honesto. tenemos 25 metas, son 23 stickers y 3 extra más que os dije que os iba a explicar para que nos sirva de comparación, ¿ok? Porque también son stickers, pero no vienen en señales, entonces los he dejado aparte. Entonces, si quieres, mira, ni para ti ni para mí voy a poner. Nada, lo voy a dejar en 50, Mariano. Perdón, te he hecho la pregunta, pero no quiero. Es Sí, simplemente sí, porque es que quiero que nos está salgan bien. todos los stickers. Además, hay 3 logs por cada meta, ¿eh? Así que, bueno, el extra, antes de empezar, que os iba a mostrar, son estos dos metas de aquí. El primero son unos stickers de arriba, que si os acordáis, este sticker en el palo nos salía en Nara. Bien. Pero esto, como no hay más información, solamente son estos dos de aquí. Es muy fácil de recordar. Cuando nos salen unas pegatinas con flechitas o puntitos amarillos o lo que sea, estamos en Hokkaido. ¿Ok? Cuando el guardarraíl al principio tiene esta marca de la bandera de Cataluña, que no es la de España, sino más bien es la de Cataluña, estamos en centro de. ¿Cómo se llama esta? ¿Shukoku? No. Bueno, en el centro, Hiroshima y norte, ¿vale? Por Shikoku. todo. No, la Shikoku. del norte, claro, esa es Chugoku, la del norte. Chugoku. En el centro de Chugoku, pues en los extremos no sale, ¿eh? Solamente en el centro, bandera de Cataluña y estos 3 stickers en Hokkaido. ¿Ok? Estos van a salir en el mapa que estamos jugando. Así que vamos allá. 50 rondas, 20 segundos. No se puede pensar demasiado. No importa que falléis. Vamos allá. 3, 2, 1, arrancamos. Ahí estamos. Vamos a quitar la camarita para centrarnos en el juego. No vale snipear, intentar recordar. Si no os acordáis, acordaros para la siguiente. Ahí está, mira, mira, estuvieron prestando atención los muchachos.
La cinguearon todo ahí. Esta era Sí. fácil, ¿eh? Cuidado, esta tiene estrellita, ¿eh? Esta no es la de las dos bandas. Esta no es la bandera de España. Esta es la estrellita de arriba. Claro, claro, claro. Y no me acuerdo dónde era, Acá, Mariano. creo. Creo No, que yo sí, sí, ¿no? yo sí. Ay, me trolé. Gifu, Gifu, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, muy bien, ¿eh? Prestáis más atención que yo en el Slaneable. La única que tiene verticales. Ahora sí tenemos la bandera de España, sin la parte roja. Bueno, muy bien todos, ¿eh? ¿Cómo prestan atención los muchachos? Me emociono. Luego, cuando terminemos, me gustaría que me dejarais en los comentarios si os ha servido, si lo habéis aprendido, o sea, si la forma en la que lo hemos explicado sirve. Hemos estado casi 2 horas. Bueno, para más el truco de magia, más la introducción, etcétera. Pero me gustaría saber si sirve el formato de aprendizaje, ¿eh? Porque he de decir Rectángulo que... Tokio. No, al revés, perdón. Cuadrado Tokio, rectángulo la de la izquierda. Perdón, perdón. Correcto, correcto. Bueno, aquí tengo un dilema yo, porque esta ni es finita ni es cuadrada. ¿Vale? Entonces voy a fijar si hay alguna otra. Buah, yo creo que no es la finita, ¿eh? Yo creo que es la cuadrada, que es la de aquí abajo. Bien, Grafi. Se quedó solito. Esa es que se veía menos cuadrada, se ve que estaba arrugada o algo. Bien, esta es la que tenemos las dos variantes, azul y negra. La negra es de un sitio y la azul es de otro. Creo que era de acá. O sea, en esta ciudad. Estoy tratando de hacer el 5K. No, pero no me acuerdo. Ok, ok, Cuidado, bien, bien, bien. Recuerdo. cuidado con ojo que practica un poco más, ya no saca la carretera. Sí, sí. Está filoso, ojito. Esta era la de aquí, ¿no? Casi, casi la... Ah, la de aquí. ¿Ves lo que te digo? Si en una ronda te aprietan en Japón, es muy difícil llegar a ver los metas. Porque hay tanto para ver que no te da tiempo a analizar toda la ronda. Aquí tenemos la estrellita. Cuidado que no es la bandera de España porque tiene la estrellita arriba. Pero esta estrellita es distinta a la anterior. O Es sea, igual, negra, no importa. pero es una estrellita, o sea, es negra, pero no... ¿A esto qué era? Sí, Aquí, ¿no? ¿no? Sí. Ya. Te diría que Ya hasta sé. lo hace más fiable al meta. Que sea distinta a la estrella. Claro, a mí se me olvidó dónde era, ¿eh? Trolé. Era GIF. Toda la prefectura de GIF. Gifu, gifu. Muy bien. Palo gris. Ay, casi hago el fake. Mira, ojito. 400. Uy, Mariano, no te había visto, estaba debajo del ping. Rayita. Simple. Una rayita simple. De las del principio.
Hay una pegatina arriba, pero esa ni caso, esa la habrán pegado algo ahí. Vas a ver lo que pone ahí. Busco a mi gato que se ha perdido. Vas a ver. Ok, sí, esta me la olvidé. No, no, me la olvidé. Esta fue de las primeras. La rayita simple va en todo ese ángulo de ahí. Sí, sí, sí. Puntitos verticales. Ok, ok, sí, esta me la acuerdo. Y ahora supongo, es otra LOC, entonces supongo que será En otro la lado. ciudad principal. Claro. Sí, sí. Aparte del ángulo, creo. Ah, pues no. Que era Es más norte. arriba todavía. Fuji. Justo hablando del monte Fuji. Ahora podríamos jugar un Japón no move. Para ver si salen estas Sí, cosas. eso también. Che, esto. No, Esta para, es me olvidé. Esta es, sí, esta es la comparas con la bandera de España y con la otra y te sale esta. Oh, cierto, 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 cierto. Ok, ya está, ya está. La tengo. Got it. Que en la del ejemplo que teníamos de la otra lock era. Te parecía de cuero, no parecía una pegatina de plástico. Pero al verla así, como que cambia la forma. Bueno, esta es la cuadradita. Que puede ser de muchos colores, ¿acordado? Puede ser roja, negra. No, negra no sé. Roja, verde, azul y amarillo las he visto. Ahora, qué buen trabajo, ¿no? Eres pegatinador de señales de Japón Ok, para sí. algún motivo que desconozco. O sea, no sé cuál es el motivo de ponerle pegatinas. Imagino que será cosas de mantenimiento o algo así. No lo sé. Tenemos la negra rectangular. Ok. Que esta Sí, es está seguro que una acá. tercera lock. Bueno, yo ahora vuelvo, Nick, voy a atender algo abajo. Tardo 5 minutos y ya estoy acá de vuelta. Ok. Palo marrón. ¿Os acordáis de este? El único palo marrón que hay. Hola, hola. Mira que yo unos cuantos que conozco. Letras verticales azules. Ahí, mira, aquí salen las dos pegatinas. En esta log salen las dos pegatinas de este lado, que pueden ser las letras verticales o la pegatina es azul con el borde, con el interior blanco, que tiene bordes azules. Cualquiera de las dos es válida para Sendai. Hola, buenos, Navexito. Hola, hola. Hola, buenas. Soy Alan. No, que estaba aquí en el Discord y digo, a ver quién está jugando por aquí. Estamos jugando. Estamos en directo en Twitch, que te puedes meter si quieres, ¿eh? Ah, sí, voy a ver. Tenemos la bandera cuadrada. La bandera, digo, la pegatina cuadrada. Casi fake de Graphi. Ronda 20. Igual 50 era mucho, ¿eh? Ahora que lo pienso. Pero bueno, eso sí es verdad que nos van a salir todas. Podemos ir guiseando rápido. La estrellita, que antes la trolley. Tendría que haber puesto 10 segundos a lo mejor. Claro, era ciudad. No sé qué hago en medio del campo yo. Y esta tiene más cosas ahí, pero yo creo que aquí lo único que cuenta es la amarilla, la finita. Creo, ¿eh? Si no me he fijado mal.
Ok, ya estoy. Ok, pues. Era la otra. Ahora Mariano, de vuelta. El ha troleado. Muy bien, Sebi. Muy bien, Sebi. Es el único que se ha dado cuenta. Claro, es Ok, verdad que vamos a hay ver una. cómo puedo de vuelta. Se me olvidó que ha troleado Mariano. Una. Mira, dos banderas de España. Falta de una. Bueno, España invertida. Oh, sí, es verdad. Ah, no sabía que podían salir dos. Yo tampoco. Ok. Esa ha tenido doble mantenimiento. Algo, de algo, para algo sirve eso. Ok. Ronda 23, llegando a la mitad ya del. No es la de Kioto. Es la de Hyogo, o sea, está bien, suena parecido, pero. Claro. Ok, Doble está. azul. Estas Doble siempre azul, no, vienen esto es doble. acá. Vienen dobles siempre estas. ¿Te No, acuerdas? creo que Sí, era acá. eran las del principio. Ya hemos visto varias. Sí, sí. Ay, casi. La recordaba. Palo blanco. Ok. Esto era. Ay. La contraria No me a la del acuerdo palo cuál. gris. La contraria a la del palo gris. En el Y lado es que no me opuesto. acuerdo. Ok, bien, Nagasaki. No, no, me confundí con Saga, con la de Saga y con la de Fukuoka. No, 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 está bien, está bien. Ah, ¿por qué la confusión? Ah, porque era alargada también. Lo que pasa es que esa que sale ahí donde fueron Graphics Sebi, ahí creo que solamente es amarilla, ¿eh? Esa sí no cambia de color. Bueno, Claro. aquí por fin nos sale. Ah, no, pensé que era el guardarrail. Es la pegatina de aquí. Ok, tengo miedo. Creo que sí que era acá, pero igual tengo miedo. Esta para mí es muy fácil de recordar porque está justo en el centro de la península larga. Sí, sí. No, me di cuenta de justo al último momento que estaban las rutas también. Voy a pasar el fight kick. ¿Cómo sale la bandera esta de España? Es la que más sale. Sí, sí, sí. Hola, Alan, buenas. No pasa nada, maestro. Esta era la log de. Creo que era la log de antes. La del mapa aparte. Alan, Por eso me fui ahí. me había pedido disculpas por entrar. No te preocupes, Alan, si no pasa nada. El problema es que Mariano estaba controlando en silenciar cualquier intervención, pero no pasa absolutamente nada. Y justo se había ido Mariano un segundo y fue justo cuando entraste tú. Esta es fácil, la opuesta a la de Sendai. Bueno, chicos, mientras estamos haciendo esto, de verdad, que muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en este primer directo. Lo he preparado con muchísimo cariño y pienso hacer muchos más. Vamos, carajo. Esa es la actitud, viejo. No Y lo que nos vamos. recuerdo. Y los vídeos que se vienen ahora esta semana con Mariano. Y vamos a ir Uh, anunciando. Mariano podría ir pensando ay, en alguien que fuera el invitado de la próxima semana. Podrías nombrar a dos o tres por si alguno de ellos no puede justamente la semana que viene. Pero sí me ay, gustaría que Sebi fuera uno de los siguientes, si le apetece, porque él es el culpable, señores, Sebi es el culpable de que exista esta pedazo de comunidad maravillosa, que lo digo de verdad que es espectacular. El día que yo entré por primera vez aquí, hace ya unos 5 o 6 meses, me gustó tanto que dije, mierda,
Ya tengo jodido mi próximo año de estudio, de enfermedad, de metas, de juego, porque me gustó tanto la experiencia de encontrar a gente que tan friki o con los mismos intereses que yo, tan particulares, que me encantó. Eh, ¿Esto qué es? Hostia, ¿esto qué es? ¿Por qué tiene tantas pegatinas? Será la cuadrada, ¿no? Veo una cosa ahí que no me cuadra. Vamos. Era... ¿Cómo la has sacado? Ah, porque... es que la de la 2... Vale, 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 vale. Tiene sentido. Muy bien visto, Mariano, ¿eh? Bien visto. Porque tenía 4. Claro, porque la habían puesto 2 veces también. Es que Vale, claro, cuidado. al principio ya pensé que era la del norte, pero bueno, después me di cuenta que no. Ok, no, Cuidado. dos azules. Ah, esto era. Pará, Sí, esta, me esta estoy era el azul desesperando. con dos. Yo no me acuerdo dónde era. No me acuerdo dónde era. Creo que era acá, creo. No sé, no recuerdo. Ah, la ¡No! troleé. La troleé bien, bien, Ay, bien. sí, yo también. Es que esta nos salió muy Ok. poquito. Entonces no nos ha dado para memorizarla. Sí, 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 tal cual. Muy bien, la rectangular. Ok. Esto era Ah, por bueno, y perdón, acá, que creo. me lié a hablar y se me fue. Que digo que Sebi es el culpable de haber creado esta maravillosa comunidad que aparte de organizar torneos oficiales, porque para nosotros son oficiales, la Liga Hispana y muchísimos otros campeonatos paralelos, súper bien con un montón de pros de todas partes del mundo, en la mayoría de los casos de habla hispana. Es el culpable de tener un canal de Discord donde nos juntamos toda esta gente de la que he hablado que están todo el día estudiando, muy conectados, con mucha actividad en el canal todos los días. ¿Te acuerdas de esta, Mariano, dónde era? Sí, no me acuerdo bien qué parte. A ver, Tiene que ser historia. norte esto. Tiene que ser norte por otro meta que he Ah, visto. claro. Bueno, era centro. La de Plunkett, ¿no? Esto estaba en Sí, Plunkett. eso es de Plunkett. Sí. Bueno, todas Ok. estas están en Plunkett, todas las que estamos viendo hoy. 3 Y esta. rayitas. Sí, sí, sí. Voy a agregar esto. Me voy a jugar al sur a ver si pinta. Ah, y le iba a decir algo a Sebi también, se me ha olvidado. ¿Qué te iba a decir, Sebi? Se me ha olvidado lo que te iba a decir. ¿Esta es la cuadrada o la rectangular? En medio, medio, ¿eh? A mí me parece rectangular este. ¿O es una cuadrada deforme? Vamos con la rectangular, a ver. Sí, era rectangular. Es que parecía cuadrada, ¿eh? Ya estaba ahí 50-50. Pero, Luquila, ¿no te enteras por nosotros o no te enteras por la gente? Porque hay más. Porque tienes mucha gente en la llamada de Discord, ¿no? ¿Te refieres? Ah, sí, Sebi, ya sé lo que te iba a decir. Es que era de una ronda. En una anterior que salió, era Fukuoka y había un pole top de estos tipo cuadrados, como los griegos, que se dice que es de canto, pero que es meta fake, o sea que no es de canto. Esta era Osaka, ¿no? Ok, sí, sí. Esta es la que me confundí antes. Es Sí. Osaka. Hice Ges con Kioto porque estaba inseguro, no me acordaba dónde era. Ok, bien. Venga, ronda 39. Que seamos rápidos, chicos, a Ne- lo tryhard, que ya no las tenemos que saber. Esta es la gris, palo gris. Y Nevexito liderando, ¿eh? Por una clara ventaja, aparte. Bueno, qué menos, ¿no? Bueno, no, ir primero o segundo da igual porque es suerte de prefectura también.
Y eso que he troleado en alguna, ¿eh? He troleado en alguna que no me acordaba. En vez de suerte de principiante, suerte de prefectura. Uy, esta Lok, Tobetsu, es la Lok donde está el pueblo, el barrio o el pueblo, que está hecho como en Suecia. Que te puedes ir Ah, yo Suecia la si... tengo esa look. Sí, sí. Que Sí, si no te sí. das cuenta de que es Lowcam o algo, te vas a Suecia, porque es un barrio exactamente igual que Suecia. Casitas de madera rojas. No me he fijado cómo era la Lok, no he visto si había alguna casa así, pero es el pueblo, Tobetsu. Esa 41, look, de bueno, hecho, hace poco estábamos en llamada mostrando logs, ¿viste? Y estábamos sí. adivinando en tiempo real dónde eran. Y la de esa que parece Suecia se las mostré. Y la sacaron por la loca nada más, creo que la sacó Grafi. Porque Eh, después dijeron todo, dijeron Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia. Pero Pero no. si te apuran, estás rankeando, estás un poco más distraído, te la comes, ¿eh? Te la comes porque es totalmente Suecia. Es totalmente Suecia, sí. Y aparte ahora está la Smallcam, que tiene el blur que se confunde con el de la Lowcam, entonces hay más chance de Ah, confundirse. claro. Ok, esto, para. La cuadrada, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, es cuadrado, ¿no? No, porque no, sí, ahora pensé yo que era rectangular esto. Ah, No, me no, has creo puesto que en es duda, pero cuadrado. no. No, no, está bien. Yo te puedo asegurar que la gente que estuvo en esta party haciendo toda esta ronda no se le olvida más esto. Esa es la idea. Esa es la idea. Luego quiero que me digáis eso, ¿eh? Si sirve o no sirve. Bueno, esta es la bandera de España, ¿no? Sin Oh, más. sí, pero hay un rectángulo también. Uy, 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 hay conflicto acá. Esta puede que Está sea el la de rectángulo. arriba. No, pero yo creo que no. Yo creo que la bandera de España. O sea, la bandera de España sin la banda roja para el que haya acaba de llegar. Sí, sí, sí. ¡Ah! Te No, fuiste. me confundí con. No, Son confundibles, sí. Mariano. No te sientas culpable. Ahí esas dos me costaron, ¿eh? Esas dos me Claro, no, porque costaron. me confundí. Sigo asociándolo a la bandera de España, el de la otra prefectura, la de Hmm. Tokushima. Ah, es Oita, claro. Está bien, está bien. Ahora, cuando juguéis partida y salga Japón, vais a ir a buscar stickers a lo loco y eso es maravilloso. Porque yo muchas veces no sé dónde estoy por culpa de ir a buscar los stickers. Me fui un poquito norte. Vamos, es que era muy sur. Vamos, 45. 5 rondas quedan. Free, Ok. muy distinguible. Sí, sí. Lo que no me acuerdo cuál era la prefectura exactamente, ¿no? Yamagata. Era Yamagata, creo. Era Yamagata que vos en la partida te fuiste Niigata y era Yamagata. Y todos, de hecho, fíjate que la gente está yendo a Niigata, porque todos se quedaron con que era Niigata, pero en realidad era Yamagata. Mi culpa, chicos. Vale, esta creo que no es la franjita. Esta es la franjita negra que tiene una cosa más, creo, ¿eh? Esta no es la franjita del sur. Es otra. Y si no es del Sí, sur, no es estamos. de. Lo he dejado fácil. Ok. Creo, ¿eh? A ver si me he confundido yo ahora. Pero sí, sí. Oh, ok. No, ahí me mataste. ¿What? Cualquier guardarraíl, la pegatina del guardarraíl. Están las flechitas rojas y está esa pegatina amarilla también. Pero todas son del mismo lado. Por eso es bastante fácil de. Que habría que investigar si no pertenecen a alguna prefectura, ¿eh? Alguna zona, quiero decir. Sí, sí. Bueno, 3 rondas. 3 rondas. Repetimos norte.
Bueno, esos son por lo menos 1500 puntos en una partida. Cuando salen las de las esquinitas. Estas son las de la bandera España, ¿eh? Cuidado, no os confundáis por la pegatina de arriba. Sí, sí. Yo al menos no pienso volver a confundirme. Y esta sí es la que está sola, que no tiene nada más. Esto era de acá. Y si es la misma lock, es acá también. Alright. Muy bien, Fike de Mariano para terminar. Por todo lo alto. Bueno. Señoras y señoras. Bueno, no sé qué hacer, Mariano. Llevamos 2 horas. Llevamos 2 horas. Entonces a lo mejor podemos parar, yo creo que está bien. O podemos jugar un mapa de Japón normal, cortito, si te parece. Una ronda de 5. Sí, Para ir finalizando y para ver si salen, ¿no? En No Move ponemos bastante tiempo para que nos dé tiempo a buscarla en la log. ¿Y qué te parece? Entonces vamos a cambiar Japón Sticker. Vamos a intentar poner un... A ver qué nos sale Japón. Avalanche Japan es Japan. Creo que se dice, ¿no? En inglés. Balanced Japan. Es el mapa. Me parece el mapa predeterminado para jugar a Japón. Balanced con D al final. Balanced o... ¿Así? Sí, yo tengo la idea, no sé, vos me dirás qué te parece, de que en vez que sea un live challenge, hacer un team duels. Ok. O Vamos, pero es vamos un a poco más poner... competitivo. Vamos a poner 1 minuto y medio. Porque la idea es, aparte de poder localizar cualquier otro meta de Japón, el que quiera, obviamente, para eso es un tal, pero vamos a intentar que nos dé tiempo a encontrar las pegatinas, porque vamos a intentar comprobar que de vez en cuando se ven. Porque yo he estado mucho tiempo sin verlas, pero luego he visto varias, entonces... límite de jugadores, aquí creo que está todo correcto, no move. No voy a poner moving, que sería lo ideal, pero no lo voy a Ok. poner. Está en Delete live move. challenge igual, no está en team duels. Ah, no lo cambié, no lo cambié. Vamos a ir en Claro. duels. Tapas. Y ahí, bueno, cuidado con lo de poner no move. Ah, está no move, listo. Ahí está No bien. Sí, sí. move. 1 minuto. Intentar portaros bien, no haced instaguess, a no ser que encontréis la pegatina. Si veis la pegatina, mandar a instaguess. Igual Si no, no. pusiste, lo que ¿Qué acabas de puse? poner es que cuando alguien guesea, pasa a Ah, quedar sí. 1 minuto en la ronda. Claro, 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 claro. Tendría que... Pero Pero bueno, mejor, vamos a mirar la ¿qué? log, vamos a pensar, viejo. ¿Qué tenemos? Tenemos escaleras, pero no sé si cuentan aquí las escaleras. Eh, los postes no me dicen nada. Lugar tampoco, creo que tampoco. Sí, creo que ya sé por dónde estamos. Está la plaquita igual. Sí, estamos por aquí, creo yo. Por la plaquita... Ah, por aquí o no, o Hokkaido era la plaquita. Se me ha olvidado. La horizontal. El tema es que se va a hacer eterna la ronda cuando falte 1 minuto. Sí, vamos a cancelar, vamos a cancelar. Vamos a cancelar y lo hacemos otra vez. Lo que pasa es que me he quedado con ganas de Se va, saber dónde claro, era. se va a hacer eterna, bueno, no importa. Tenés que poner máximo 1 minuto por ronda. En el de abajo, en el segundo de los tres, es 1 minuto. Y en tiempo de respuesta, como siempre, 15 si querés ponerle 20 segundos para Sí, procurar. sí, para que no sea tan instagues. Claro, exacto. Creo que está todo bien. Ok, vamos de vuelta. Ahí ya estaría bien, creo. Queríamos saber dónde era. Dice, bueno, a veces en la vida te tenés que quedar con la duda, loco, ¿qué va a hacer? Luquila o era Hokkaido, había placa horizontal. Entonces tenía que ser o Hokkaido, es que no me acuerdo si era Hokkaido o la parte norte de la península. Aquí hay un fake meta, pero es fake, fake, fake.
que es las pegatinas que hay amarillas debajo del guardarraíl, de los soportes del guardarraíl. Que suelen ser o Shuoku, por probabilidad pueden ser Shuoku o Shikoku. O sea, una de estas dos. Así que muchas veces yo hago agua. Y creo que no se ve nada más, ¿no? No me he perdido nada. Hay una pegatina verde en el poste, a saber. Y como de vegetación japonesa todavía no entiendo. La que es de ojo puede. Ah, ok. Ok, bien. Bueno, yo creo que sirve. Es un fake meta, no es 100%. Pero creo que la mayoría de las veces que la veo en esta zona. Incluso en Kyushu también. O sea, toda la parte sur. No consigo ver ningún meta claro. Hmm, Yo creo estar viendo, pero no estoy seguro. ¿El qué? ¿Qué ves? Y no lo puedo decir. Hmm. Bueno, pero Em, estamos para aprender. O sea, y tampoco se tiene por sí, qué fiar sí, de lo que sí, sí. ves. No, obvio, obvio. Pero parecen los sombreritos de Sí, canto. sí, yo lo he pensado también, pero no se ve claramente. Pero, Por el otro pero lado, las sí. montañas las veo al west, cosa que me da confianza para que sea canto. ¿No? Así, era. Gunma también entra ahí, así. Bueno, muy rural Japón. Japón rural no es fácil, a no ser que sepas vegetación, algo de arquitectura que tampoco se llega a ver mucho. Los postes todos están lejísimos. El techo es totalmente genérico, pero bueno, el mar está al norte. Así que, ¿qué te diría yo? A ver. Hay un techo rojo, con mar al norte. Uf, puede ser por aquí una de estas, a ver. Algo así, una islita de estas. Uf, no. Era isla, pero era... Uy, uy, uy. Difícil, ¿eh? Hay un meta en Japón muy divertido. Contra más techos rojos hay, más al sur estás. Que es buena también. Si ves mucho, Ok. mucho techo rojo, podría ser sur. Estos Oginawaras creo que son comunes. Son, no son región deseables. Yo creo que sé dónde voy a ir porque es súper plano, pero... Algo así. A ver. Pero ni idea, ¿eh? Muchas veces me da rabia Yo te- estar en Japón y no ver ni un meta con la cantidad de metas que existen. ¿Qué ibas a decir, Mariano? No, estoy confundido. Voy a tirar Hedge. Ok, sí. Ok, tiene sentido. Es que, claro, estaban las montañas. Están muy Norte, ¿no? pronunciadas esas montañas. No, no las encontraba. No, me dio vibes de sur, pero no sabía dónde ir en el sur. Ok, acá me van a odiar, pero Instagués. eh, el que lo ve, el que no lo ve, no lo veo, ¿no? Claro. Aparte, debajo de las hojas es difícil verlo. Pero es montañoso, ¿no? Creo que igual te ha ido muy... Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Tiré en el medio de Ujú. la ciudad. Yamanashi. Yamanashi también es canto, claro. Wow. Habían sombreritos Ok, de acá. de los poltos para que no había visto. Dime. No, no, iba a decir que acá hay una pista bastante clara, ¿no? Al costado de la carretera. De vegetación.
Ah, sí, joder, no lo había visto. Como estoy buscando metas de infraestructura, no, ni me había fijado. Es correcto. Ahora, I know Hay que for a alinearla. fact, Mira, ¿no? Que alinea bien así, a ver si puede ser. yo voy a ir acá por las dudas, porque sé que Vale, también hay acá. Y como están todos en cierta región, ok. voy a ser cuidadoso. Aprovecho para el que esté viendo el vídeo. Por esta zona de aquí, tanto de Japón como de este país, también salen estas hojas abundan. Y es un meta bastante fiable. Cabbage, como se le dice en inglés, ¿no? Repollo. Sí. Bueno, muy bien, muchachos. Déjame que me ponga aquí en cámara grande porque no me queda más que agradeceros. Recordaros que vamos a subir este vídeo y otros que vamos a grabar con cada invitado de la semana, en esta semana con Mariano, por supuesto. No os lo perdáis, os pondré los enlaces, os enteraréis, seguirme, campanita y todo eso que ya sabéis. Gracias por haber estado en este primer vídeo. Mariano, muchísimas gracias por haber estado aquí, a todos los que me estáis viendo. Me lo he pasado muy bien. Era un vídeo programado para 1 hora, pero hemos estado 2 horas muy cómodos. Gracias, Grafi, tú Exactamente. también eres muy grande. Chicos, ¿algo más que queráis decirme? Mientras me dice Mariano que es lo que me iba a decir. Perdón, que te he cortado, Mariano. No, perdonad a mí. Nada, quería decir que es toda la suerte del mundo con este nuevo proyecto porque la mereces, está clarísimo. Gracias. Un placer haber estado acá, haber sido parte, haber sido el primer invitado. De verdad que se siente como un honor. Y aparte fui tratado con ese respeto, así que nada, te quería decírtelo de vuelta. Vale, Muy buen muchas stream. gracias. Y para, como te dijeron en el chat, porque ahora es el momento de tirarte flores y te la tenés que bancar. Y obviamente en el mejor sentido posible, que es para haber sido tu primer stream, fue magnífico. Hay gente que streamea hace 3 años y no, todavía no sabe hacer nada, o no le pone estas ganas, o lo que sea. Así que para mí estuviste impecable, Nevek. En Pues serio, impecable. muchas gracias. Sí es verdad que yo había grabado vídeos anteriormente. En pandemia estuve grabando vídeos. Tenía un mini estudio que me había montado para la página web, para hacer lo que hacíamos todos, pero yo con la magia pues incluso hacía shows online. Entonces algo de experiencia tenía. Y aún así han sido 3 semanas de preparar todo esto, no solo para hoy, sino para poder hacer más vídeos y me encanta poder formar parte de una comunidad que es online y poder estar aquí en contacto, en comunicación pues, con la gente, ya sea para hacer magia, sea para hablar de GeoGuessr o para otras cosas, o para el ajedrez también, que tal vez hagamos en otros vídeos. Y quería agregar a lo que has dicho de que me has deseado suerte con mi proyecto. Mi proyecto ya se ha cumplido. Porque mi proyecto era poder hacer esto y no hacerlo solo, sino hacer con gente que esté interesada en hacerlo. A mí me da igual que seáis 5, 10 o 1500. Para mí es exactamente lo mismo, porque yo esto ni quiero monetizarlo ni me interesa tampoco. Lo hago realmente para estudiar y para no hacerlo solo y para seguir creando una comunidad que me ha regalado mucho más de lo que yo todavía le he podido devolver. Así que espero que con estos vídeos pueda devolvérselo y que más gente, que yo creo que es un juego que está creciendo, una comunidad de competitiva que está creciendo, cada vez se está haciendo más famosa y espero que crezca un poquito más todavía. Porque creo que es un juego que se lo merece, a pesar de que hay cosas en la plataforma que jugamos que se podrían mejorar mucho. El juego en sí, lo que es la base, es súper sólida y a todo el mundo, tanto a los que saben jugar como a los que no, le encantan la idea y el concepto. Así que voy a leer vuestros comentarios de por aquí antes de despedirme por si me habéis dicho algo y no os he contestado. Tengo muy poca habilidad para leer chat y hablar al mismo tiempo, he de reconocerlo y es algo que prometo mejorar con el tiempo. Así que nos ha faltado Lágrima. No sé por qué lo está nombrando Piro. Es verdad que ha quedado con su novia Lagrimita hoy, que es un miembro de la comunidad que está siempre activa, brasilero. Se ríe, es verdad, pero ha quedado con su novia. Oye, y eso, la prioridad, lo primero es lo primero. No puedo cerrar con un truco, ¿vale? Porque ya hice uno y no tengo la disposición. Es que tengo 2 cámaras y tengo 2 capturadoras de vídeo y una capturadora se me ha roto. No sé qué ha pasado, que no me reconoce la cámara y he tenido que improvisar un poco hoy. Así que no es como, pero otro día si intento hacer que este vídeo sea un poco más corto, lo que es la explicación y hacer más partes
y más entretenimiento después, que es la idea. También deciros que el meta de hoy era muy complejo, o sea, había 25 stickers. Normalmente, para cualquier otro meta estudio de países, que yo sepa, así que recuerde, no son tantos. Los postes son 8 a lo mejor, los volardos son 7 u 8 también, o sea, para cualquier país. Entonces, normalmente intentaremos que la parte learneable sea más cortita y luego la practiquemos más y nos divirtamos más con diferentes métodos. Así que nada, muchachos, gracias Ojo, gracias Luquila, ¿quién más veo por aquí? Gracias Piro, Sebi, mil gracias de parte mía y de toda la comunidad. Lo vuelvo a repetir por haber hecho esto posible. Andy, Yapo, Andy, ¿quién más tenemos por aquí? Grafi, gracias, tío. Grafi ha sido el culpable de que esta calidad, que espero que haya sido así, porque yo no me he visto, que se haya podido hacer, porque él me ha ayudado a configurar todo, a corregir todos los errores que teníamos un montón antes de empezar. ¿Quién me queda? Valen, gracias. Pot, amigo. Luquila, por estar ahí desde el principio. Alguien más que me quede ahí. Alan, que te has colado en mi stream. No pasa absolutamente nada. Sois bienvenidos todos. Lo que para una cuestión de orden, es mejor que estemos aislados lo que estamos en el stream con el invitado. Pero me encantaría también poder hacerlo en otro formato donde podamos hablar todo e interrumpirnos. Y le iba a saludar a Nightbot, que es el bot del chat. Así que nada, bueno, pues gracias a todos. Si me he dejado a alguien, le tiro este beso psicológico también. Mariano, mil gracias nuevamente, gracias a todos. Cortamos aquí el directo y la mejor frase que se me ha ocurrido para terminar estos directos es siempre que sepáis que la próxima ronda la pongo yo, aquí en este canal, ya sea en Twitch o en YouTube.